Ya, genial. A ver. Voy a esconder esto acá, ya. Ya me conocen, chicos, ya hablé ya un rato de lo que es las meninges. Es un tema extenso, ahora vamos a hacer la médula espinal. Voy a hacer los conceptos lo más precisos y claros que se puedan dar, ¿ya? De la médula espinal. Ya. En este caso, este es el temario en el cual vamos a avanzar y ya hay algunos conceptos que no los voy a repetir porque ya los hemos abarcado a nivel de las meninges. Ya. Primero, ¿cómo estudiar la neuroanatomía? Esto es importante y esto es lo que siempre inicio, es primero, hay 4 pilares. La configuración externa, o también llamado la morfología externa, que es todo lo que tú puedas ver con tus ojos. La configuración interna, que se va a dar mediante cortes y tinciones, y tú vas a ver lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, que ahorita lo voy a especificar. Y luego viene la funcionalidad, ¿ya? La funcionalidad es cómo funciona o cuál es la finalidad de estas estructuras. Ahí algunos autores agregan, y a mí sí me gusta agregar en este caso, lo que es la irrigación, porque es un pilar fundamental. Si ustedes conocen estos 4 pilares, todo problema de la parte de neurociencias o la parte de neurología, van a saber dónde está localizado la patología, qué es lo que está ocasionando y cuál es lo que está fallando, ¿ya? Es bien importante y bien sencillo si es que se aprende de esta manera. En este caso voy a hacer la configuración externa, mañana van a hacer lo que es la irrigación. Y configuración interna también de la médula. Para esto yo quiero que me entiendan primero qué es sustancia gris y qué es sustancia blanca. Ya. Acá encuentran una neurona típica, el cual va a tener su dendrita, va a tener su somocuerpo y va a tener su núcleo. De ahí vamos a encontrar que tiene una prolongación larga que se llama el axón, y este axón va a estar mielinizado. Y al final este axón va a terminar en forma de radiaciones llamadas el telodendrón. ¿Qué es lo que va a pasar? La dendrita, somo o cuerpo más el núcleo me va a formar la famosa sustancia gris. Y lo que es el axón y la vaina de mielina me va a formar lo que es la sustancia blanca. Quiero que me entiendan acá. Acá se procesa información. Acá se procesa. Y este solamente transmite. ¿Ya? Transmite. Nada más. Esto quiero que se acuerden bien claro, porque ustedes si ya están llevando cirugía o van a llevar lo que es, por ejemplo, la casa de colgajos o de injertos nerviosos, este concepto es importante, porque con esto se van a dar cuenta que sí se puede hacer injerto de nervios siempre y cuando sean netamente las vainas de mielina con su axón, o sea, sustancia blanca, porque solamente transmiten. Entre ambas neuronas va a haber una conexión que se va a llamar la famosa sinapsis. Generalmente suelen ser entre el telodendrón y la dendrita. Ya si están llevando fisiología van a ver que este concepto incluso se amplifica un poco más, ¿no? El sistema nervioso, ya ustedes les dije en la diapositiva anterior cómo se dividía. Y en este caso vamos a estudiar a la médula espinal. Es lo más importante, la médula espinal. Ya saben dónde está ubicado, en la parte central. Y según la división de tipo anatómico. Muy bien. Generalidades de la médula espinal. Primero, la médula espinal va a estar en el famoso conducto vertebral. Y para que ustedes entiendan el conducto vertebral, tienen que entender 3 conceptos. ¿Qué es el agujero vertebral? El agujero vertebral. Ese es el primer concepto, el agujero vertebral. El otro, el agujero de conjunción o también llamado intervertebral. ¿Ya? Y por último, intervertebral. Y por último, ¿qué es el conducto vertebral? Si ustedes me tienen en cuenta estos 3 conceptos, van a poder localizar dónde está la médula y sus estructuras a la perfección. ¿Ya? Lo que están viendo acá es una vértebra. Lo vamos a hacer de forma muy sencillita porque esto se va a amplificar un poco más adelante. Lo que está acá se llama el cuerpo vertebral. Este es el famoso cuerpo vertebral. ¿Ya? Este es el famoso cuerpo vertebral. Del cuerpo vertebral van a salir 2 estructuras llamadas los pedículos. Estos son los famosos pedículos. ¿Ya? Estos son los pedículos. De los pedículos se va a continuar mediante estructuras. A ver. Ya, ya. 2 estructuras que van a ser las láminas que están acá. Y después de las láminas se van a juntar y van a formar lo que sería la apófisis espinosa. Y entre la lámina y el pedículo van a salir lo que serían las apófisis transversas. Eso quiero que entiendan. El cuerpo vertebral y la parte posterior es el arco. El arco vertebral va a conformar el pedículo
más las láminas. Quiero que se acuerden eso. Pedículo más las láminas me va a formar el arco vertebral. Pedículo más láminas, ¿ya? Quiero que se acuerden eso. ¿Qué más? Acá vienen los conceptos. Entre el arco vertebral y el cuerpo vertebral va a estar el agujero vertebral. Este de acá. Ya. Acá, ya. Acá voy a encontrar el famoso agujero vertebral. Esto quiero que se acuerden. Y cuando yo junto los diferentes agujeros vertebrales, como se están viendo acá, estos agujeros vertebrales me van a formar el conducto vertebral. El agujero vertebral, cuando se junta, va a formar el conducto vertebral. ¿Y qué es el agujero de conjunción o intervertebral? Entre ambos pedículos, por ejemplo, acá hay un pedículo y acá hay otro pedículo, entre ambos pedículos va a formarse otro agujerito. Ya, ese agujerito que está en las partes laterales se le va a llamar el agujero intervertebral o llamado también agujero de conjunción. ¿Ya? Quiero que me entiendan bien ese concepto. La médula, ¿dónde está ubicado? En el conducto vertebral, que es la fusión de los agujeros vertebrales. Muy bien, eso ya lo tienen en cuenta. ¿Qué más? El conducto vertebral no solamente vamos a encontrar la médula, encontramos al saco dural, que ya lo hemos visto, sus meninges, y vamos a encontrar un espacio, el espacio epidural. En el espacio epidural encontrábamos la grasa, el plexo venoso, las arterias, los nervios y los vasos linfáticos, que ya lo habíamos hablado. Entonces, ya eso lo vamos a pasar de forma veloz. ¿Dónde las características que va a tener? Esto, lo que también es una disección de humano, como ven acá, es un tallo cilíndrico, es de color blanquecino y va a tener ciertas medidas, ¿ya? En el caso del hombre mide 45 centímetros de largo o de longitud, en la mujer 42, ancho 1 centímetro y su diámetro transversal puede variar de 1 a 2 milímetros hasta 3 a 4, ¿ya? ¿Esto por qué se debe? Porque tiene unas intumescencias. Esta I viene de intumescencias, ¿ya? Que están acá. Y tiene dos intumescencias que significan ensanchamientos. Son los famosos ensanchamientos o intumescencias cervical y la intumescencia lumbosacra. Cuando hablamos de la médula, quiero que se acuerden esto. La médula va a tener pequeños segmentos, ¿ya? Pequeños segmentos. La misma médula, la misma médula. Estos se les va a llamar segmentos medulares, también llamados mielómeros, o en algunos casos también se le va a llamar las metámeras, ¿ya? Mielómeros, metámeras o segmentos medulares. Quiero que se acuerden este concepto. Eso es importante. Pero la médula está en el conducto vertebral, ¿no? En el conducto vertebral. ¿Y qué es lo que va a pasar? Acá va a haber otro concepto. Tenemos vértebras y segmentos medulares. ¿Cuántos segmentos medulares tenemos? Tenemos 8 segmentos cervicales, tenemos 12 torácicos, tenemos 5 lumbares, 5 sacros, y algunos autores mencionan que un coccigio por ahí. O sea, tenemos 31 segmentos medulares. Acá el coccigio puede variar. ¿Ya? Algunos dicen ahí hasta 6 que se fusionan en uno. Ya por si acaso. ¿Y cuántas vértebras tenemos? Ahí viene el otro concepto. ¿Cuántas vértebras tenemos? 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras y de 3 a 6 coccigias que están fusionadas, ¿no? Entonces, si es que ustedes están dándose cuenta, yo puedo hablar a nivel de segmentos medulares o a nivel de vértebras. Ya, ese concepto quiero que entiendan acá. Acá cuando hablo de la intumescencia cervical, he puesto desde qué vértebra a qué vértebra está. Está desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica y está conformada, lo que ven entre comillas, por los segmentos medulares C4 y T2. Ya, eso significa esto. Otra vez, la intumescencia lumbosacra la voy a encontrar desde la vértebra T10 hasta la primera vértebra lumbar. Y va a estar conformada por el segmento medular L1 hasta S3. ¿Ya? Quiero que se acuerden eso. Acá me estaban faltando eran los sacos, ¿ya? Estos son los sacos, ¿ya? Ese concepto quiero que se acuerden. Muy bien. Hasta ahí estamos acabando las famosas intumescencias. Vamos por los límites. ¿Cuáles son los límites? La médula va a tener un límite superior y un límite inferior. Los límites superiores, por favor, nunca se olviden, son 3, no son 2, no son 1, son 3.
Uno, la decusación piramidal, pero su borde inferior o la extremidad inferior. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es el tronco encefálico. Acá va a tener un intercambio de fibras, ¿ya? Este intercambio de fibras es la decusación piramidal, que va a estar con su borde superior y su borde inferior. El borde inferior es el que nos va a ayudar. Luego encontramos a la vértebra o la primera vértebra cervical, llamado el atlas. Es el borde superior del arco posterior del atlas. Ese es el límite superior, ¿ya? Ese es el otro límite. Y por último encontramos el famoso agujero magno. De estos tres límites, yo solamente quiero que te acuerdes el borde superior del atlas, porque este es el límite quirúrgico que se suele usar, porque este te va a decir, acá estás tocando médula y acá estás tocando bulbo. Ya, este es el más importante que se suele decir, y es el que más se suelen olvidar incluso. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior de la médula, si ustedes ven, es como un tubito, pero este tubo se va adelgazando y en la parte terminal va a acabar como un famoso cono, llamado el cono terminal o también llamado el cono medular. El cono medular o el cono terminal, que en el caso del adulto acaba entre L1 y L2, en el adulto. Pero ¿qué pasa en el niño? En el niño va a acabar entre L2 y L3, y esto es en el niño menor de 8 años, ¿ya? A nivel intrauterino puede acabar hasta la base del coxis, y esto del nacimiento es el niño menor de 8 años, ¿ya? Esto es hasta los 8 años. Eso quiero que se den cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? La columna y la médula no van a crecer a la par. La médula crece más lento y la columna crece más veloz. Entonces hay esa disparidad, ¿ya? Eso quiero que se acuerden. Acá viene un concepto importante que es la famosa punción lumbar, que también se le suele conocer como la punción espinal. Es un procedimiento diagnóstico y en algunos casos también terapéutico, ¿ya? ¿Dónde se va a hacer? Se va a hacer en la famosa cisterna lumbar. De acá se saca el icocefalorraquídeo. Esto quiero que lo entiendan bien a la perfección. Primero, vamos a atravesar la piel. Vamos a atravesar la piel. Acá está la piel, ¿ya? Voy a atravesar el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Muy bien. Luego voy a atravesar el ligamento supraespinoso. Luego el interespinoso. Luego el ligamento amarillo que está acá. Este ligamento amarillo es el ligamento que te va a decir ya estás entrando al conducto vertebral. Porque cuando tú atraviesas el ligamento amarillo, va a sonar como si estuvieras rompiendo una maderita, un crujido. Más o menos así es el sonido que le menciono, ¿ya? Tú atraviesas el ligamento amarillo y ya estás en el conducto vertebral, el que habíamos estado hablando. Después del conducto vertebral viene el espacio epidural. Después del espacio epidural viene la dura madre. Y recuerda, acá tienes que hacerlo donde no encuentres médula, porque si tú dañas a la médula, te vas a bajar algo importante. Entonces tiene que ser un lugar donde haya dura madre y no haya médula. ¿Cómo se llama ese lugar? El fondo de saco dural, el que repetimos 2 veces incluso. ¿Se acuerdan ya? El fondo de saco dural. Ahí entro. O sea, ya atravieso la dura madre espinal. Si yo ya atravesé la dura madre espinal, de ahí yo no puedo sacar licocefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque está en las cisternas. Entonces tengo que atravesar la aracnoides, que está pegadita, ¿no? Dura madre y aracnoides pegada, y voy a entrar a la famosa cisterna lumbar, que este es un espacio subaracnoideo. De acá voy a sacar el líquido cefalorraquídeo. Quiero que me entiendan bien esto. Yo he visto que cuando les preguntan de dónde se saca el líquido cefalorraquídeo en una punción lumbar, se suele poner el fondo de saco dural. Y eso es mentira. Se saca de la cisterna lumbar. ¿La cisterna lumbar está ubicada en el fondo de saco dural? Sí, eso es cierto. Ese es otro concepto diferente. Ya, muy bien. En el caso del adulto, yo voy a entrar entre L3 y L4 para no dañar. Y la forma de buscar este nivel, primero voy a buscar la línea intercrestal o la línea de Teufer, también se le va a llamar. Busco las líneas de las crestas, trazo una circunferencia y generalmente te va a dar la vértebra L4 o L3 o L4, ¿no? Y en el caso del niño, voy a hacerlo entre L4 y L5, ¿ya? Eso quiero que entiendan respecto a la punción lumbar.
Acá hay otro concepto ya un tanto más difícil y quiero que me entiendan que son las raíces. Esto de las raíces es sistema nervioso periférico, pero igual lo menciono porque se suele confundir. Las raíces van a nacer primero de la médula, tanto del asta anterior y del asta posterior. ¿Qué cosa es el asta anterior y el asta posterior? Lo vamos a ver a continuación, no se preocupen. Van a nacer la raíz anterior y la raíz posterior. El anterior y posterior se juntan y van a formar el nervio espinal. Ese es el concepto que quiero que se acuerden. La raíz posterior va a tener su ganglio, ya va a tener su propio ganglio. Y eso es lo que está describiendo acá. La raíz anterior nace del asta anterior y van a ser prolongaciones axonales. La posterior va a tener su ganglio sensitivo, ¿ya? Este ganglio sensitivo va a estar ubicado en el agujero intervertebral o en el agujero de conjunción, lo que habíamos estado mencionando, ¿ya? Excepto a nivel sacro, los nervios sacros, este ganglio va a estar flotando a nivel del conducto vertebral, ¿ya? El anterior y el posterior se juntan y van a formar un nervio espinal. Y acá quiero una aclaración. Se va a decir que el nervio o la raíz anterior es de tipo motor, ¿ya? Y el posterior es de tipo sensitivo. Si yo junto anterior más posterior, ¿cómo van a ser el nervio espinal? Sensivo-motor, ¿ya? Eso es lo que quiero que se acuerden. Este nervio espinal va a tener comunicaciones con el nervio simpático mediante los ramos comunicantes, que ya ese es un tema muy aparte. Y adicional a esto, el nervio espinal, como primera rama, siempre va a dar al ramo meningeo o al ramo meningeo recurrente espinal. Ya, eso quiero que se acuerden, nada más. Este nervio espinal es lo que se suelen confundir la dirección, ¿ya? Cuando el nervio espinal nace, va a tener una dirección. Por ejemplo, este es el nervio espinal. Este nervio espinal tiene que subir, miren, ¿ves? Tiene que subir hasta la médula, porque la médula está acá. Entonces, esa dirección va a depender de qué segmento medular estamos hablando. Segmento medular, ¿ya? Cuando hablamos del segmento medular S1, la dirección es horizontal e inferior. El S2 y S3 es horizontal y de ahí todos tienen que ascender, como en este caso, como lo estamos viendo acá a nivel. Acá hay otro concepto que se suelen confundir, que es la cola de caballo o la cauda equina. Ya, la cola de caballo o la cauda equina, ¿qué cosa es? Primero, ¿dónde acababa la médula? Entre L1 y L2, ¿ya? A partir de ahí solamente vamos a encontrar el fondo de saco dural, pero en este fondo de saco dural vamos a encontrar nervios que están saliendo. Ya, esos nervios que están saliendo hasta más abajo van a formar una cola de caballo. Ya, esa es la famosa cola de caballo o la cauda equina, que va a estar siendo conformada desde las raíces, desde L2 para abajo, o sea, L2, L3, L4, L5, S1, S2, hasta el coxigio número 0 o 1 que se le puede denominar. Ya, eso es lo que quiero que entiendan de las raíces. Hay otro concepto que acá quiero aclarar y, a ver, sí, ya, este es el otro concepto que quiero aclarar, que es la emergencia y la regla de Chipoll, o Chipoll. ¿Por qué? Porque este nervio, los nervios o las raíces van a salir por el agujero de conjunción, pero el agujero de conjunción está siendo formado entre dos vértebras, ¿se acuerdan? Entre los dos pedículos, y eso es lo importante. La emergencia es por dónde sale. Los cervicales van a salir por la vértebra correspondiente. Miren acá. Este es el nervio C1 y está saliendo sobre la vértebra C1, ¿ya? Pero en el caso de los otros nervios no cervicales, por ejemplo, un torácico, sale debajo. Mírenme. Este es el segmento medular T3. Va a dar su raíz T3. Y el T3 está saliendo debajo de la vértebra T3. Eso quiere decir la emergencia, ¿ya? Son solamente dos situaciones. ¿Es cervical o no es cervical? Solamente hay un caso especial, que es el nervio C8. Como no hay una vértebra C8, este nervio cervical sale entre C7 y T1. Este es el único caso especial que quiero que se acuerden, ¿ya? Y otra cosa es la regla de Chipoll, o la relación vértebro-medular. Esta regla varía demasiado
Lo menciono solamente para que tengan en cuenta y son conceptos diferentes. Dirección, emergencia y la relación vértebro-medular. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los famosos segmentos medulares. Muy bien. Y estas son las vértebras que están adelante. ¿Qué es lo que pasa? Cada segmento medular va a tener al frente una vértebra, ¿ven? Cada segmento va a mirar a una vértebra. Entonces, la relación vértebro-medular quiere decir qué segmentos van a ver a qué vértebra. Solamente un pequeño ejemplito. El segmento cervical se le va a sumar 1 y eso va a ver, disculpa, la vértebra cervical se le va a sumar 1 y ese es el segmento que va a estar mirando. Por ejemplo, la vértebra C7. Voy a la vértebra C7. Yo le sumo 1 y ¿a quién debe estar mirando? Al segmento C8, miren. Voy a C7 y ¿a quién está mirando? Al segmento C8. Ya, eso significa la relación vértebro-medular. Voy a diferenciar niveles cervicales, torácicos superiores e inferiores y algunos que no cumplen con los anteriores se les va a llamar especiales, ¿ya? Los segmentos específicos. Acá les estoy dejando en las reglas para que lo puedan estudiar. No lo voy a preguntar en el examen porque es una relación muy, muy difícil de aprenderlo, pero se suele preguntar en algunos exámenes, algunos doctores lo suelen enseñar. Ya, por si acaso, esto sobre todo es para ver localización de patologías. Lo estoy dejando para que lo puedan estudiar con más calma. Acá hay otro concepto que es bien, bien erróneo y son raíces y los ramos. ¿Qué son? Primero, ya hemos visto esto en lo que es la meninges, ¿no? Ya. De la médula va a salir la raíz anterior y va a salir la raíz posterior. Esos dos se van a juntar. Recuerden que la raíz posterior tiene su ganglio sensitivo. Esos dos se van a juntar y van a formar el famoso nervio espinal. Ya. Este nervio espinal se va a volver a dividir en un ramo posterior y en un ramo anterior. Ya. Este concepto quiero que me entiendan. ¿Por qué? A grosso modo voy a decir que la raíz anterior es motor y la raíz posterior es sensitivo. Ambos van a juntar y se van a formar la raíz espinal que es sensivo motor. El ramo anterior va a tener la característica de ser sensivo motor y el ramo posterior también sensivo motor. Ya, este concepto es importante porque ustedes van a leer algunos autores que dicen que todo plexo del cuerpo humano, el plexo braquial, cervical, el plexo lumbosacro, está formado por las raíces anteriores. Y eso es mentira. Está formado por los ramos anteriores. Estos están formando el plexo cervical, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Esto lo van a ver en miembro superior y en miembro inferior. ¿Ya? La primera rama de estos nervios es el ramo meningio y sobre todo va a inervar la dura madre espinal en este caso. Puede salir del ramo anterior o del nervio espinal. Medios de fijación de la médula espinal. Son 4 fijaciones. ¿Cuáles son? Por encima, ¿con quién se continúa? Con el tronco encefálico. Y por abajo, con el ligamento coxígeo. Acá quiero hacer la aclaración. La médula espinal acaba como cono medular, pero tiene una prolongación. ¿Ya? Esa prolongación es pia madre. Esa pia madre forma el filium terminale. ¿Ya? Este filium terminal va a atravesar lo que es la dura madre o el saco dural a nivel de S2 y S3 y se va a continuar hasta abajo. ¿Ya? Esto se le va a conocer como el filium terminale interno, pero en este caso, como ya pasó la dura madre, se le va a conocer como el filium terminale externo. ¿Ya? Ahora, este filium terminale externo va a ser recubierto. ¿Por quién? Por la dura madre. ¿Ya? Esa dura madre lo va a recubrir y se va a llamar como ligamento coxígeo. Por eso, algunos autores denominan el ligamento coxígeo como el filium terminale externo. Es un concepto erróneo, pero puede ser válido, por si acaso. Les estoy haciendo la aclaración. Luego, la médula espinal va a tener prolongaciones laterales que lo van a fijar. En este caso son 2. Los nervios espinales, como tal que están mirando,
y estos nervios espinales están siendo envueltos. ¿Por quién? Por la dura madre. O sea, ¿cómo se llamaba ese envolvimiento? La vaina fibrosa o las vainas durales. ¿Ya? Estas son las vainas durales. Y adicional a eso, la médula va a estar fijado a la dura madre o al saco dural. Y estas se van a llamar las formaciones de pía madre. Y van a ser dos tipos de formaciones. Las formaciones anteroposteriores y las formaciones laterales. Las formaciones anteroposteriores a veces pueden ser fuertes, a veces pueden ser un poco delicadas, pero no se suele mencionar mucho. Y luego están las prolongaciones laterales, que son los famosos ligamentos dentados, que lo formaban la pía madre. ¿Ya? Eso quiero que me entiendan. Formaciones de pía madre son dos, anteroposteriores y los laterales, que son los famosos ligamentos dentados. Incluso las formaciones anteroposteriores pueden formar un tabique que tiene un nombre en especial, pero en este caso no les va a aportar mayor información, ¿ya? Eso quiero que lo tengan en cuenta. A ver. Ya, acá está. Ya. Ahora pasamos a la última parte, lo que es la morfología externa. Y después pasamos a la morfología interna. En la morfología externa, yo quiero que se acuerden esto. La médula tiene surcos y fisuras. Una fisura es una profundidad más grande. La fisura media anterior, que va a estar en la parte anterior, es una fisura como tal mismo. Luego voy a encontrar al surco anterolateral. Este surco anterolateral lo voy a reconocer porque de acá van a estar saliendo las raíces anteriores. ¿Ya? Este es el surco anterolateral. Voy a coger este de acá. Este es el surco anterolateral. ¿Qué más? Voy a encontrar un surco posterolateral, que está acá. Y por último voy a encontrar al surco medio posterior, que está acá. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo junto estos surcos? Me van a delimitar áreas. Y en la médula pasa algo curioso. La sustancia gris está dentro y la sustancia blanca está afuera. Entonces, lo que me van a delimitar estos surcos son sustancia blanca. Y esa sustancia blanca se va a llamar cordón o funículo, ¿ya? ¿Cómo viene? Esto es la fisura anterior. ¿Ya? Este es el surco anterolateral. Entonces, yo trazo el espacio que se forma entre estos dos surcos y solamente sustancia blanca. Esto se le va a denominar cordón o funículo. Este es el cordón o funículo anterior. Y lo mismo va a pasar entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. Todo esto que está acá va a tener como nombre de cordón lateral y todo lo que está acá va a tener como nombre de cordón posterior. Ya, eso es un concepto importante. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En los segmentos cervical y torácico alto, en el cordón posterior va a aparecer un surco más, que se llama surco intermedio posterior. Miren, este surco me va a dividir en dos porciones al cordón posterior. Uno que va a estar en la parte más central, que se le va a llamar el fascículo de Gracil o de Gol, que está acá con G, y el otro el fascículo cuneiforme o de Burden, que está más lateral. Ya, eso quiero que lo entiendan bien. Ese es respecto a la morfología externa. Pasamos a la morfología interna. En la morfología interna, pues, hay una pregunta. Ya. Sí, no se preocupe. Ya. Quería copiar a ver. Me avisas para pasar a la siguiente diapositiva, no hay problema. Ya. Me avisas cuando ya está para pasar a la siguiente diapositiva. No se olviden, la médula tiene sustancia gris en la parte central y la sustancia blanca periférica. Los cordones o funículos van a ser la sustancia blanca, ¿ya? Cordón o funículo, sustancia blanca. Quiero que se acuerden eso nomás. Ese concepto es importante. Ya. ¿Cuál es el que divide? Es el surco intermedio posterior. Este surco se divide en dos fascículos. El fascículo gracil, también llamado fascículo de Gol, y el fascículo cuneiforme, llamado también fascículo de Burdach.
¿ya? Acá están la C y la G, respectivamente. G de Gol o de Brasil y C de cuneiforme o de Burgach, ¿ya? Y solamente la vamos a encontrar a nivel cervical y a nivel torácico alto, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No va a aparecer en toda la columna, en toda la médula espinal, solamente a nivel cervical y torácico alto. Yo les voy a mencionar un poco más esa parte más adelante, no se preocupen. Ya. A ver, ya, pasamos. La morfología interna. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es el surco medio posterior, el que ya acabamos de ver. Ese surco va a tener un tabique que va a ir hasta el centro. Y este se va a llamar como el tabique medio o el septo medio posterior, que va a ser neuroglia netamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá encontramos a la fisura media anterior. Entre la fisura media anterior y el tabique medio posterior va a haber un pedazo de sustancia o un pedazo de tejido. ¿Ya? Esto se le va a conocer como la comisura medular. Y esta comisura medular va a tener dos componentes. Esto quiero que me entiendan muy bien. La comisura medular se va a dividir en una comisura gris y en una comisura blanca. ¿Ya? Comisura gris y comisura blanca. Y en la comisura gris, por el conducto central o el canal ependimario que está acá, se va a dividir en dos. En comisura gris anterior y comisura gris posterior. Algunos autores tienen todavía el nombre de la comisura blanca, le van a llamar como comisura blanca anterior. Y eso está mal, porque no hay una comisura blanca posterior, ¿ya? Eso está mal. Por si acaso lo menciono. Entonces, lo que está acá es la comisura blanca, esta es la comisura gris anterior, y esta es la comisura gris posterior. ¿Ya? Esto es la comisura medular. Eso quiero que se acuerden. ¿Qué más? Dentro vamos a empezar a visualizar ya la sustancia gris. La sustancia gris va a tener dos zonas, la zona central y la zona lateral. Esta zona central va a ser conocida, no, la zona lateral va a ser conocida como las masas laterales, que se va a dividir en tres porciones. El asta anterior. El asta anterior es la más voluminosa y se le va a conocer como el asta motora también, y va a tener dos porciones fundamentales, ¿ya? La cabeza y la base, ¿ya? Eso nomás quiero que se acuerden. Y generalmente es la motora, eso quiero que se acuerden. Luego pasamos a la asta posterior, que es un poco más alargada, ¿ya? Y esta va a tener tres porciones: base, cuello y cabeza, ¿ya? Tiene tres porciones. Acá viene el concepto que yo quisiera que nunca se olviden, y lo van a ver en el taller cuando van a ver pequeñas muestras de médula, porque la médula es bien delgadita, es que el asta posterior suele estar muy... Sí, no, sí. Perdón. Ya. El asta posterior suele estar muy pegada al borde de la médula. ¿Ya? Este es el borde de la médula y suele estar muy pegada. Solamente va a dejar un pequeño espacio que se le va a llamar el tracto posterolateral o el tracto de Lissauer, ¿ya? Este es el tracto posterolateral o el tracto de Lissauer. Pero es un espacio demasiado pequeño comparado con el asta anterior, que es un espacio bien, pero bien amplio. Cuando ustedes tengan un pedazo de médula, van a poder diferenciar anterior de posterior por esto, porque el asta anterior está bien alejada y el asta posterior está bien cerca. ¿Ya? Quiero que se conecten. Ahora, entre las bases del asta anterior y del asta posterior va a salir una región. Ya, esa región se le llama la columna intermedia. Esta zona de acá se le llama la columna intermedia. La columna intermedia va a estar en toda la médula. A nivel cervical, de acá va a ser atravesada por el nervio espinal. Y a nivel torácico, esta columna va a tener una prolongación, le va a salir un cachito. Ya ese cachito se le va a llamar el asta lateral. Quiero que me entiendan eso, ese es el asta lateral. Y por último, para finalizar esta parte, vamos a encontrar que en la zona central, porque esta es la masa lateral, en la zona central vamos a encontrar la comisura y el conducto central o el ventrículo, y este conducto central va a estar en toda la médula, ¿ya?
Y hay zonas en las cuales va a estar taponada y hay zonas en las cuales va a estar libre o va a haber un conducto como tal. Y algunos autores mencionan que la última abertura de este conducto se le va a llamar como el ventrículo terminal de la médula espinal o también llamado el ventrículo de Krauser, ¿ya? Por si acaso lo menciono por ahí, por si acaso, si es que alguien ha escuchado más por ahí, el ventrículo de Krauser o el ventrículo terminal. Cuando yo cojo la médula, la voy a dividir en 4 porciones, dependiendo del autor, ¿ya? Porque hay autores que lo pueden dividir entre 5, entre 6. A mí me gusta más esta división, que es división cervical, torácica, lumbar y sacro. La división cervical va a estar a nivel cervical, la otra a nivel torácico, la otra a nivel lumbar y a nivel sacro. Acá quiero que se den cuenta las características. Cuando habla a nivel cervical, tiene un asta anterior voluminosa, un asta lateral que está dentro o está escondido a nivel anterior y va a tener el tabique intermedio, que es esto, la característica que le va a diferenciar. Y cuando yo hablo a nivel torácico, tienen que buscarme esto, ¿ya? Van a encontrar una que otra característica, pero tienen que buscar esto, el asta lateral. El asta lateral te va a decir, estás a nivel torácico. Cuando hablas a nivel lumbar, tiene una asta anterior voluminosa, y en este caso, también el asta lateral va a estar dentro del asta anterior. Pero miren, el tamaño va disminuyendo, y la sustancia blanca va disminuyendo a medida que vamos bajando, ¿ya? Si se dan cuenta, la sustancia blanca a nivel cervical es grande, pero a nivel lumbar ya está disminuyendo. Eso quiero que entiendan, ese otro concepto. Y por último llegamos a nivel sacro, que ya solamente se va a quedar técnicamente con sustancia gris, que en este caso va a tener hasta anterior, hasta posterior y un hasta lateral, que algunos autores mencionan que se puede visualizar o que a veces está escondida, que se le va a llamar el hasta lateral sacra, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Estas son las principales características que van a haber dentro de la misma médula, dependiendo del nivel que lo vean. Otra vez acá les estoy dejando la bibliografía que me basé para hacer en este caso la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, en este momento. Si tienen alguna pregunta, pueden soltarla de una vez y estaría alegre de contestarlas. Si no, ya estarían, ya justamente me acaban de informar que el ponente ya pudo solucionar su inconveniente y va a entrar a la clase de generalidades, ¿no? Ya. Ya. Ya, a ver. Sí, sí, no habría problema. Me pidieron que hable de nuevo la relación vértebro-medular y la emergencia, ya. ¿Qué es lo que va a pasar acá? A ver, ya. Lo que están viendo acá es los segmentos medulares. Lo de azul es segmentos medulares, ¿ya? Cada segmento medular va a tener su nervio, ¿ya? Miren, acá su nervio. ¿Qué es lo que va a pasar? La médula es pequeña en comparación con la columna, o sea, el nervio no va a salir como debería salir porque la médula es pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Este nervio tiene que salir sí o sí por el agujero de conjunción. Sí o sí sale por el agujero de conjunción. Pero vamos a definir a qué nivel estamos. Si estamos a nivel cervical, este nervio sale sobre la vértebra. Por ejemplo, miren, el nervio C3 va a salir sobre la vértebra C3. Mira, este es el nervio C3 y está saliendo sobre la vértebra C3. Eso quiere decir la emergencia. ¿Por dónde está saliendo? Pero cuando yo hablo de las reglas de Chipoll o la relación vértebro-medular, es aquella en la cual qué vértebra o esta vértebra, qué cosa está mirando. Ya. Por ejemplo, esta vértebra T3, ¿qué segmentos está mirando? ¿Ya? La vértebra T3, ¿qué segmentos mira? Mira al segmento medular T5, ¿ya? Esto se va a deber a la regla de Chipoll, ¿ya? Para eso primero tienes que ubicarte qué vértebra estás y tienes que sumarle dependiendo dónde estés. Si estás a nivel cervical, torácico superior o torácico inferior, o segmentos específicos. Entonces, eso tienes que acordarte. Y sobre todo esto ayuda para buscar las lesiones o los traumatismos a nivel vertebral. O sea, si yo sé qué vértebra está lesionada,
sé qué segmento está lesionado, y ya sé qué nervio está afectado, y ya sé qué cosa el paciente no va a poder hacer y qué cosa va a poder hacer, ¿no? Ya eso, para eso sirve la regla de Chipoll. Ya ahí les he dejado para que lo puedan leer un poco más y si quieren memorizarlo, tenerlo ahí. Bueno, si es que ya no habría otra pregunta más, ya les dejo, te dejo la batuta, Andrés, no sé si es que estás ahí. Sí, sí, por Ya, interno te preguntaron si la diferencia entre materia gris y sustancia gris. Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero igual para que lo aclares esto. Ya, ya, ya. Ya, espérate. Entonces, eso estaba al principio nomás. ¿Verdad? Ya. Ya, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a ser los cuerpos neuronales y la sustancia blanca van a ser axones, pero con mielina, ¿ya? Esa es la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris se va a encargar de procesa información. O sea, esto es donde nace la información, en la cual interpreta la información. Pero en cambio, la sustancia blanca va a transmitir, solamente pasa la información. Es como si fuera una pista, ¿no? Entonces, ellos solamente pasan la información, nada más. Y recuerden, sustancia gris, cuerpos, y sustancia blanca, acciones con mielina. ¿Ya? Eso sería la pregunta, Andrés. Creo que ya tú continúas. Sí, normal. Bueno, Ya. gracias Roland por iniciar, las disculpas del caso, chicos, por los problemas de logística que ya se solucionaron. Y bueno, no, en lo que van descansando, bueno, la diferencia entre raíces y ramos, como lo mencionó, es el nivel en el que salen, ¿no? Mientras que las raíces es lo más próximo a la médula. Y esto sí es puramente o mixto o sensitivo, los ramos ya son mezclados, ¿no? Puramente motor o sensitivo, diré. Y cuando ya es ramos ya están mezclados y es para formar a los plexos, ¿no? Como mencionó Ronald. Para aclarar tu pregunta por interno. Bueno, antes de iniciar la siguiente ponencia y a modo de que descansen un rato, voy a lanzar esto que les va a salir en sus pantallas. Me confirma si les está saliendo. Simplemente marquen lo que crean conveniente respecto a las preguntas, ¿no? Son 10 preguntas sencillas para más o menos saber cómo nosotros los estamos encontrando antes de llevar el taller. Es decir, para que nosotros sepamos en qué de repente profundizar más. Y bueno, ¿no? Bueno, me presento ante todo, soy Andrés Tananta, soy ayudante de cátedra también, igual que Roland, estudiante de medicina de acá de San Marcos, de quinto año. Y bueno, para poder iniciar con el tema de generalidades y en general con el curso, queríamos tomarles esta pequeña encuesta que les va a salir ahorita en el Zoom, ¿no? Entonces, me confirman si la pueden dar, porque es a modo de un pasito chiquito antes de iniciar. Listo. Entonces, van marcándolo en lo que también van descansando, lo resuelven más o menos en 5 o 10 minutos. Yo voy a ir proyectando la ponencia, ¿ya? Marquen lo que crean conveniente. Por ejemplo, hay varias que ya Roland, a lo menos ya ha dado algunas orientaciones, ¿no? Entonces van marcando. Mientras tanto, yo voy proyectando. Chicos, marquen. Está ya una persona. Somos varios. Todos marquen. Me van dos. Los chicos me van ayudando, porfa, con admitir en el Zoom, ¿ya? Ya van tres. Otra vez. Normal.
Van 4. Ya van 5. Vamos bien, vamos bien. 6, 7. Listo, vamos viendo, vamos viendo. Eso están marcando las tendencias en la estadística. Son preguntas de todo lo que vamos a ver en el taller, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta es de generalidades, la segunda pregunta es de justo lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Con Roland sobre meninges y médula espinal, la tercera es sobre tronco y cerebelo, la cuarta es sobre el tema de mañana, ¿no? En lo que es esqueleto axial, también hay sobre miembro superior e inferior, de ahí la que sigue es sobre cerebro y neuroarterias, luego sigue la de cuello, sigue la de vísceras torácicas y finalmente lo que es corazón y vísceras abdominales y pélvicas, ¿no? Entonces son preguntas que van a solucionarse con lo que han visto en las ponencias. Así que van 11, 12, bien, bien, se siguen sumando, se siguen sumando. De paso que descansan un poco y aplican, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de la ponencia de Roland. Listo, ya van 16, 18, 19. Vamos ahorita a 78, que no somos co-host, así que vamos viendo, vamos viendo. Van 20 ya. Muy bien. Bueno, en lo que van llenando ya van 23. Esperamos que, bueno, el taller les sirva mucho, la verdad. En estos 4 días vamos a seleccionar las ponencias más importantes para que puedan llegar a la práctica y decir, pucha, ya esto lo vi, ¿no? Me lo dijo en la teoría y sí existe, ¿no? Entonces, la idea del taller es esto, ¿no? Nosotros vamos a darle los aspectos teóricos más importantes y que se puedan reconocer en las muestras que van a ver desde el día viernes, en el caso del turno de fin de semana, y desde el día lunes, en el caso del turno diario, ¿no? Así que más o menos ya han visto el sílabus. El día de hoy, en este caso, vamos a empezar con lo más importante, ¿no? Para entender anatomía, con los términos, con esas cositas, y el tema más fuerte que siempre asusta a todo el mundo es neuroanatomía, ¿no? Entonces, por eso también vamos a empezar con eso, para que entiendan de que no da miedo, ¿no? Y es un gran capítulo. Así que vamos viendo, van 35 ya. También. A ver. Ya van 39. Ya van 40, 43. Vamos bien, vamos bien. Para iniciar 11 y 3, 11 y 4, ¿ya? La ponencia de generalidades, que es relativamente breve para tratar de que cuadren las horas. Vamos a tratar de acabar antes de las 12 para que Roland descanse un poco y termine la ponencia de cerebelo y de tronco, ¿no? Ya está.
Ya van 50. Muy bien, llevamos 8 minutos y ya van 50 personas, van muy bien. La mayoría ha ido contestando correctamente. Seguimos, ya van 55. Iniciaron 65, ¿ya? Vamos a iniciar en 65. Todas las preguntas están con el material en las diapositivas. No hay ninguna pregunta que no se haya hecho con algo que no se vaya a enseñar. Así que normal, van a, van a poder resolverlas durante el taller. Ya vamos casi 60, vamos 57. Faltan poquitos. Lo primero que se les venga a la mente, ya saben, en los exámenes de Onato es o sabemos o no sabemos, así que vamos marcando para ir aprendiendo, ¿ya? Si en algún momento no entienden algún término, no se preocupen, lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las ponencias. Llevamos 60 ya, llevamos 60. A ustedes les sale a los que ya han marcado, les sale cómo va el porcentaje, ¿verdad? Solo para confirmar. ¿Dónde están por el chat? Pues, a los que ya han marcado. No le sale ya, listo, voy a proyectarlo después. Ya, vamos a ver las claves entonces después. Mejor. Ya va el 65. Estamos terminando ya. Últimos 20 segundos para cerrar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ahí se envían al toque, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo, ya. Pasaron los 10 minutos, así que vayan terminando de entregar. Voy a cerrar ya la encuesta para ver los resultados de todos, que lo puedan ver. Al final esto no es que sea la correcta o que no sea la correcta, sino lo que han marcado más en tendencia, ¿ya? Voy a cerrar la encuesta. 10. Envíen nomás, envíen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo, se cierra. Entonces vamos a mostrar los resultados. ¿Están viendo ahora sí los resultados? ¿Me confirman, por favor? Ya listo, entonces vamos a ver qué han marcado. Ojo, esto no significa que esté correcto, por si acaso. Simplemente es lo que me ha marcado más la mayoría. Es incorrecto afirmar que sobre las generalidades anatómicas. La posición anatómica de estudio requiere bipedestación. La terminología anatómica internacional recomienda el uso de epónimos, ¿no? Esta es la que más han marcado. En este caso ustedes, ¿ya? Pregunta 2, ¿qué alternativa es incorrecta? En este caso la mayoría, el 29, ha habido un empate. La duramadre supratentorial está inervada por el trigémino. Eso está en la diapo de Roland, ¿no? Y la otra es, el ramo posterior es sensitivo y el ramo anterior es motor. Justo la pregunta que hicieron por interno, ¿no? ¿Es lo mismo ramo que raíz? Tercera pregunta. Sobre el tronco encefálico del cerebelo es falso. El 29% marcó que el árbol de la vida es la sustancia gris del cerebro. Ya. Vamos viendo. Pregunta 4. Indique la incorrecta. El atlas es la única vértebra sin cuerpo. El 38% marcó esa. Ya, vamos a ver si están bien o están mal en la ponencia de mañana. Es correcto afirmar sobre los miembros, excepto. En este caso, el 33%, uno de cada tres marcó que las porciones de la arteria axilar se ven al pectoral mayor. Ahí más o menos vamos viendo, ¿no? Ya, pregunta 6, la falsa otra vez, la falsa, siempre la falsa. El 29% marcó que el territorio de la arteria cerebral interior es la cava interna. Dios. Vamos a ver si estaba bien o estaba mal. Mañana, también con la clase de cerebro. No es verdadero afirmar sobre cuello que el 47% marcó la tiroides es palpable en cualquier paciente. Hay varios que ya han llevado clínica, parece, ¿no? Está muy bien, ya. 8, sobre las vísceras torácicas es incorrecto. El 33% marcó que el pulmón derecho posee 10 segmentos. Ya, eso también lo vamos a ver el día miércoles, si no me equivoco.
Sobre la anatomía cardíaca es falso. El 38% marcó que la aurícula derecha ocupa mayormente la base cardíaca. ¿Ya? Ahora veamos. Sobre la anatomía abdominal. Y por último, y pélvica. El 41% marcó que el drenaje venoso del recto es una anastomosis por tocado. Ojo, todas las preguntas eran buscando la incorrecta, la falsa. Ya bien, más o menos en base a esto, nosotros sacamos, ¿no? Un diagnóstico de lo que tenemos. Entonces, darle las clases ahorita sería porlas, lo vamos a ir haciendo a lo largo de las ponencias, así que voy a dejar de compartir y vamos a iniciar de una vez la presentación, ¿ya? Voy a descargar los resultados, no me olviden. Y listo. Entonces, con eso vamos a iniciar el día de hoy lo que sería la parte de generalidades anatómicas. ¿Me confirman si se puede ver la presentación, por favor? Listo, genial. Entonces, ya. Nuevamente, bienvenidos al sexto taller de reconocimiento y decisión. El sexto taller, ya estamos en la sexta edición. Y bueno, ¿no? Vamos a iniciar con lo que sería la introducción en la anatomía general. Me presento, mi nombre es Andrés Sananto, soy el director de la ayudantía de anatomía. Y bueno, este año vamos a sacar bastantes proyectos. Nosotros apoyamos internamente en San Marcos y tenemos estos proyectos externos como lo son los talleres, ¿no? Entonces, ya para iniciar con el taller, este punto es clave para poder entender sobre todo casi todas las regiones del cuerpo. Entonces, recordemos algo rápido. Nosotros tenemos, yo sé que en la bioquímica, tenemos los distintos niveles de organización de la materia, desde el nivel atómico al nivel molecular, y todo eso va a constituir la parte subcelular, ¿no? Constituida por la bioquímica. Esto va a generar que el conjunto de las organelas nos forme células, ¿no? Luego el conjunto de células lo que nos va a dar es tejidos, los tejidos nos van a dar órganos, los órganos nos van a dar aparatos y sistemas, y lo que vamos a tener es lo siguiente. Los tejidos constituyen de por sí internamente microsistemas, ¿ok? Microsistemas. Mientras que lo que sería los aparatos y sistemas constituyen macrosistemas. ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros tenemos que entender, ojo, tenemos que entender de que el tejido de por sí ya tiene una estructura y tiene una función, mientras que el sistema, al ser un conjunto de órganos, también tiene su estructura y su función. ¿Ok? Entonces, siguiendo, vamos a tener lo que sería que esto de los tejidos, el está estudiado por la histología, ¿no? Y quien estudia a los órganos y a los sistemas, la ciencia básica más chévere de todas, la anatomía. Entonces, el conjunto de aparatos y sistemas nos va a constituir lo que es un individuo. Pero acá viene lo siguiente, ¿no? Las células van a ser esa unidad funcional y estructural de todo lo que sería el cuerpo. Los tejidos van a estar dados por células y por matriz extracelular, mientras las células les dan lo que sería su estructura y función individual, en la matriz va a darle una función conjunta, y en conjunto por eso es que son microsistemas. El segundo punto es, los órganos son un conjunto organizado de dos a más tejidos, ¿ok? Por definición. Entonces, por ejemplo, aquí en el tejido cardíaco, ¿qué tenemos? Tenemos endocardio, eso es tejido epitelial. Tenemos lo que sería miocardio, ese es tejido muscular. Y tenemos tejido de lo que sería el epicardio, que es una membrana que tiene tejido adiposo también. Y el tejido adiposo es tejido conjuntivo. Aparte hay tejido nervioso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que los órganos son un conjunto organizado de dos o más tejidos. El siguiente punto es quizás algo que siempre abre debate y siempre preguntan desde primaria, desde secundaria, ¿cuál es la diferencia entre aparato y sistema? Entonces yo te vengo a resolver esa duda existencial. Los aparatos y sistemas, ambos, ¿qué cosas son? Son un conjunto de órganos, son un conjunto de órganos, porque como estamos subiendo en niveles, si tejidos los junto y me forman órganos, junto órganos me forman aparatos y sistemas. La diferencia está en que un sistema es un conjunto de órganos, pero organizados para una función compleja, es decir, tiene un concepto más funcional, un sistema, es como los distintos puntos de un reloj que permiten que funcione, ¿ok? Y en segundo punto, el aparato es más una secuencia de estructuras, por eso hablamos de aparato digestivo, hablamos de aparato respiratorio, porque primero viene la tráquea, luego vienen los bronquios, luego vienen los segmentos bronquiales, etcétera, ¿no? Entonces,
Mientras que aparato es una secuencia de estructuras, es un concepto más orgánico, el sistema es un concepto más funcional. Y también tenemos que tener en cuenta otra diferencia esencial, ¿no? Mientras que el sistema se suele decir, ojo, hay literatura acá que lo debate, que el tejido, que con los tejidos que conforman los sistemas son similares, son homogéneos, en el aparato son múltiples tejidos, ¿ok? Esta segunda definición es debatible, pero igual se las dejo. Entonces, bajo ese criterio, por ejemplo, en el sistema nervioso casi todo es tejido nervioso y además coordina funciones complejas. Por eso se dice sistema nervioso. Nunca en ningún libro van a ver que diga aparato nervioso, ¿o sí? Pero en el caso de lo que sería el sistema y el aparato digestivo lo han escuchado indiscriminadamente, porque podemos entenderlo como una secuencia de órganos, o lo podemos también tener en cuenta como que tienen distintos tejidos. No tiene los 4 tejidos, tiene tejido nervioso, tejido muscular, tejido epitelial, tejido conjuntivo. Entonces, una vez entendida esa diferencia entre aparato y sistema, que es el primer concepto que quiero que se lleven del día, vamos a entender que el individuo se organiza en regiones. Y cuando hablamos de regiones, nosotros tenemos que entender que hay un eje del cuerpo y va a haber apéndices, es decir, un apéndice, anatómicamente hablando, es algo que te queda, por así decirlo, colgando, sobrando. Por eso el apéndice fecal es esa cosita que queda colgando en el ciego. Es una extremidad, es algo que cuelga, por así decirlo. Entonces, en el cuerpo tenemos un eje central que es el eje axial, el componente axial, que está compuesto por la cabeza. La cabeza a su vez tiene el cráneo y las regiones de la cara. Tenemos a lo que es el cuello, que es la porción anterior de la parte inferior de la cabeza, y lo que sería el tronco, ¿no? Que está compuesto por todo el dorso que constituye desde la nuca hasta la parte baja de la espalda, el tórax, que viene a ser dado por la parrilla costal principalmente, el abdomen, que está dado por todas las vísceras, y bueno, la pared abdominal y la pelvis, ¿no? Que es la parte inferior que está dentro de la cavidad pélvica, y ahí tenemos también algunas vísceras, ¿no? Y como les mencioné, el dorso. En la parte apendicular quiero que tengan en cuenta el término miembros, porque la manera correcta de mencionarlo en medicina son los miembros, miembro superior, miembro inferior, no se dice extremidad. Extremidad es la parte de un hueso que está más alejada del centro, puede haber extremidad proximal o distal, pero eso es para huesos, o para cualquier órgano en general. Miembro se dice para lo que sería, miembros dice, es para lo que sería superior e inferior. Ya, listo. En algún momento no terminan de copiar, me avisan, por favor. Yo normal retrocedo para que terminen de copiar. Mientras tanto vamos siguiendo, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a lo que serían los conceptos de anatomía, tengamos en cuenta los siguientes. La definición de anatomía, ¿qué cosa es? Es la rama de las ciencias biológicas o morfológicas, en este caso, que estudia ¿qué cosa? La forma, la estructuración y las relaciones funcionales que tiene un órgano, y en especial un conjunto de órganos, una región. Etimológicamente viene de la palabra ana, que es a través de, y tome, que es cortar, ¿no? Entonces, nosotros es la ciencia que conoce a través del corte. El otro punto es la disección. ¿Qué cosa es disección? Es seccionar en dos. ¿Por qué? Porque en la anatomía muchos años solo se basó en la disección. Precisamente, ¿quién es el padre de la anatomía antigua? Erófilo y Erasistrato. ¿Por qué son los padres de la anatomía antigua? Porque fueron los primeros que tuvieron el valor en una sociedad que no aceptaba este tipo de prácticas, de poder sacar los permisos, etcétera, para poder abrir un anfiteatro, es decir, hacer disecciones para conocer al cuerpo humano. Y en el caso de la anatomía moderna, mi tocayo Andrés de Salias, que es el que retomó esto en el Renacimiento y a partir de él se arrancó totalmente para lo que es la investigación en anatomía. Ahora, otro punto importante es la terminología anatómica, y hay que tener en cuenta esto. Todo inicia en la nómina anatómica de Basilea, porque antes de eso la gente usaba la anatomía que quería. Es decir, Andrés, que o sea, no había anatomía antes de 1895, no es eso, sino que la gente, por ejemplo, ¿por qué creen que a veces hay términos que tienen 1000 epónimos? Por ejemplo, el fascículo arqueado, o trabécula septomarginal de Tadler, bandeletas y forma de Leonardo da Vinci. Es la misma estructura, pero tiene 1000 nombres, porque cada persona que le iba describiendo le iba poniendo su nombre. O también, como dices tú, se parecía a una forma geométrica o algo, y le daban ese nombre. Entonces, el primer intento de hacer todo un conjunto unificado de anatomía, de terminología, es en Basilea, en Suiza, que se da el primer listado en latín. Posterior a ello se sacan más ediciones y es en la nómina anatómica de París, en el 55, que deciden agregar un poco de raíces en griego y sobre todo usa bastantes epónimos. Pero no es hasta el 98, o sea, hasta
casi 20, 24 años, que se empezaron ya a usar las raíces en ambos idiomas, y sobre todo lo que quiero que se lleven de aquí es que esto es lo que se usa ahorita. Y en eso creo que se basaba en la pregunta de su pasito, ¿no? La terminología anatómica internacional es la manera en que ustedes se tienen que expresar en medicina. Cuando estén en un quirófano, cuando estén en un consultorio, cuando estén en una junta médica, no van a decir, oye, le duele la panza. Tienen que explicar bien cuál es el lugar específico que es el que está doliendo, ¿no? Entonces, para eso necesitan anatomía. Y esta terminología se basa en relaciones anatómicas, se basa en netamente cosas objetivas. Ya, si está en el hombro, pero hacia el lado del pecho, pectoral, ¿no? Entonces, es un valor más informativo y descriptivo, y no promueve el uso de epónimos. O sea, los epónimos son lindos, nosotros los amamos y tenemos un proyecto que se llama el epónimo de la semana, pero para el estudio en medicina no se recomienda porque no todos lo conocen. Es algo más, digamos, de culto, hasta se podría decir, que el tema de los epónimos. Entonces, en base a esto, ustedes van a encontrar dos estructuras. Por ejemplo, nervio músculo cutáneo se le llama perforante de Cerius. Y por ejemplo, también este plano que lo vamos a ver en un momento, que es el plano que pasa por debajo de la órbita, del punto orbitario. Aquí más o menos, acá está mi puntero. Aquí más o menos, miren, este es el punto orbitario, y aquí, que este es el punto porion, que está encima del meato auditivo externo, ese traza un plano. Este plano se le llama el plano que va de la órbita al meato, plano órbita meatal. Pero también lo vamos a llamar el plano de Frankfurt. ¿Okay? O sea, todo nombre generalmente va a tener su epónimo, pero se recomienda el uso de la terminología. Nosotros en el taller vamos a usar la terminología, pero tengan en cuenta de que si por ahí se nos escapa un epónimo es porque es importante, y los doctores que las enseñan generalmente sí lo mencionan. Entonces, para esto tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El estudio orgánico, el estudio de cualquier órgano, es decir, Andrés, ya tú me dices, vamos a llevar clases de abdomen, vamos a llevar clases de tórax, vamos a llevar N clases. La cosa es, ¿cómo estudio, por ejemplo, el estómago? O sea, yo sé que la anatomía del estómago es bien compleja. Acá te dejo un ABC del, digamos, lo más importante para cualquier órgano, incluido neuro, etcétera. Hay cosas que se van a tener que adaptar de acuerdo a cada órgano, sí, pero este es algo, un panorama general. Ejemplo, todo órgano tiene su situación, sus inserciones o sus medios de fijación. Ejemplo, acaban de ver médula espinal, hablaron de medios de fijación. Hablaron de lo que sería la situación, de dónde a dónde va la médula, ¿no? En el caso de un músculo, de dónde a dónde se inserta. En el caso del corazón, dónde está situado, en qué parte del mediastino. O sea, todo empieza por dónde está. Como es anatomía y es ubicar, empiecen siempre de dónde está. En segundo punto, ustedes tienen que describirlo en su forma y sus dimensiones. Ejemplo, el riñón cuánto mide, porque eso les va a servir para saber una ecografía renal. El corazón cuánto tiene que medir normalmente. Si ustedes no conocen lo normal, no van a conocer lo anormal. Por eso la anatomía es tan importante. Entonces ustedes tienen que saber las dimensiones. No es necesario que se las memoricen, simplemente que en algún lugar tengan una manera de retener esos datos. Entonces, vamos a tener en cuenta que ¿cómo se llama? La forma. ¿Por qué la forma? Porque, por ejemplo, el estómago se parece a esas gaitas que, que, que usan los escoceses y le llamaban en forma de cornamusa, por ejemplo. O, por ejemplo, otra cosa, ¿han escuchado la palabra piriforme? ¿Piriforme qué significa? En forma de pera. Escafoides, ¿qué significa escafoides? En forma de barco. Entonces, ustedes dirán, pero ese huesito tendrá forma de barco. Así lo han descrito. Entonces, eso va en el segundo punto, forma y dimensiones. Tercer punto, ¿cómo está constituido un órgano? La morfología externa y la morfología interna. Ya lo acaban de ver con Roland. En la médula espinal hay morfología externa y interna. La externa son todos los relieves, todo lo que ustedes pueden ver sin hacer algún corte. La morfología interna es cómo está compuesto por dentro. Y también incluye a veces a ciertos aspectos de histología que es necesario conocer por cultura general. En cuarto lugar, si nosotros ya estamos ubicados con qué es el órgano, qué forma tiene, tenemos que saber con qué choca arriba, con qué choca abajo, y allí vamos a hablar, por ejemplo, de piso, techo, paredes, caras. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hígado está tocando al riñón derecho, y eso implica que, por ejemplo, un granuloma hepático puede generar una compresión renal, o viceversa, una hidronefrosis puede crecer y comprimir el hígado, y hacerlo subir y presionar el pulmón. Entonces, como todos los órganos están apretados en el cuerpo, nosotros tenemos que tener en cuenta las relaciones topográficas. Siguiente punto.
el órgano se necesita nutrir. Entonces vamos a ver lo que se llama vascularización, o sea, vasos. Los órganos, todos los órganos tienen vasos. Entonces, ¿cómo le llega la sangre? Por la irrigación arterial. Y para que ustedes describan las arterias, tienen que describirlas desde el corazón hacia el órgano, porque en ese sentido va la sangre. El otro punto es el retorno venoso, porque como dice su nombre, regresa. Entonces, por ejemplo, yo para describir las venas del miembro superior, ¿qué hago? Le escribo primero las de la mano, luego las del antebrazo, las del codo y voy retrocediendo hasta el corazón. Así se describen las venas. Y por último, también no menos importante, el drenaje linfático. El drenaje linfático sirve sobre todo en algunos aspectos, como por ejemplo los cánceres, porque si no fuera por el drenaje linfático no podríamos explicar las metástasis, ¿ya? A ver, entonces, ay, sorry, ya, acá está mi puntero, ya. En cuarto punto es la inervación, porque la inervación a mí me va a dar la función. Esto es importantísimo. La inervación a mí me va a dar la función. Si es una víscera, va a tener de repente información sensitiva, porque la víscera duele. Si es un músculo, tiene información motora, que ya lo acaban de ver con Roland. Entonces, el último punto va a depender mucho del órgano y depende también de la rama de la anatomía que nosotros querramos usar. Porque hay anatomía para ver relieves, hay anatomía para ver las imágenes, hay anatomía para poder ver lo que sería la cirugía, la clínica, los signos con cuando ya lleven semiología. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿cómo se llamará el estudio de los relieves duros, duros, blandos y visibles en las personas, que hasta se puede palpar y sobre todo nos importa para examinar a través de la piel? Es decir, vamos a evaluar la estructura sin abrir a la persona y la vemos en vivo. O sea, es la anatomía de superficie. Por ejemplo, por la anatomía de superficie, yo sé que todos tienen una prominencia clavicular y aquí tienen la horquilla external. Entonces, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Segundo punto, vamos a tener a la anatomía descriptiva. ¿Qué es la anatomía descriptiva? La que justo nos ha hecho este estudio de acá. El estudio de los órganos por aparatos o sistemas. Y si hay anatomía por aparatos o sistemas, también debe haber anatomía por regiones. Entonces, ahí vamos a definir dos términos importantes. Cuando estudiamos una región en específico y cuando estudiamos la relación entre las regiones. ¿Ok? Entonces, cuando es una región, como dice su nombre, anatomía regional. Y cuando vemos las regiones, por ejemplo, aquí en el titán colosal, que lo vemos cortado, ya, vemos la región encefálica, vemos la región orbitaria, la región nasal, y cómo se contactan estas regiones. Por ejemplo, yo tengo una fractura de lo que sería el piso de la órbita, va a drenar la parte del seno paranasal maxilar, y esto puede generar una infección. Entonces, esto es importante. Ahí tenemos la anatomía topográfica, ¿ok? ¿Cómo se llama? Anatomía topográfica. Listo. Seguimos pasando. Y la anatomía del origen de los órganos y sus cambios con la edad, ¿cómo se llamará? Anatomía del desarrollo. Y lo interesante de esto es esto, miren. Esto, por ejemplo, es embrionariamente la circulación arterial de los arcos aórticos. Pero miren, de estos, ¿cuántos realmente finalmente permanecen? Es con este esquema que se explica, por ejemplo, por qué hay un tronco arterial brachiocefálico y la carótida y la subclavia salen separadas en el lado izquierdo y en el lado derecho salen juntas. O sea, esas cositas se entienden con la embriología. Siguiente punto es la anatomía funcional. La anatomía funcional en este caso nos va, como dice su nombre, a estudiar las funciones focalizables. Esta es la base de la fisiología. La fisiología puede filosofar mucho, pero sin anatomía no es nada. Porque para entender la deglución yo tengo que saber qué músculo se contrae, luego qué zonas va a pasar de la faringe. Tenemos la anatomía clínica. La anatomía clínica, por ejemplo, es la que estudia la correlación entre la estructura alterada y lo que sería el signo síntoma de la enfermedad. Por ejemplo, aquí yo evalúo al nervio mediano y lo que voy a hacer es tocarlo para ver si duele. Eso se llama la prueba de Tinel. Y en el caso de aquí, eso se llama la prueba de Phalen. Se comprime contra la parte anterior del retináculo flexor, y lo que vamos a tener es que si el mediano está comprimido, va a doler. Eso, como lo sabemos, por semiología. El siguiente punto es, a lo que les encanta, al menos a la mayoría de nosotros, es cómo entrar a la estructura desde la cirugía, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos cómo hacer una soldadura interna a nivel óseo en una fractura tibial, en qué dirección se deben poner los clavos, cómo se debe extraer en un trasplante de pulmón y se debe mantener insuflando.
la manera de las incisiones en la piel, cómo uno debe entrar por la paroscópica, o por ejemplo, cómo uno ve en un tumor cerebral o los aneurismas. Esa parte se le llama la anatomía quirúrgica, la anatomía de la cirugía, la que nos va a enseñar cómo entrar y de qué manera entrar para hacer el menor daño posible. Y por último tenemos la anatomía por diagnóstico por imágenes, ¿no? O sea, vamos a ver qué radiografías, tomografías, vamos a ver la estructura sin tener que abrirla. En algún momento ustedes van a llevar radiología y esto es vital, ¿no? Entonces, esto se le llama anatomía imagenológica, porque vamos a ver imagen. Siguiendo, vamos a tener ahora el sistema de referencia anatómica. En el sistema de referencia anatómica, nosotros tenemos que tener los siguientes puntos: la posición anatómica, la orientación anatómica, la planimetría, los movimientos corporales que se generan, los planos de disección, las cavidades corporales y las unidades estructurales. Son los 7 puntos que vamos a ir viendo en adelante, ¿ok? Entonces van copiando y vamos a ir viendo uno por uno. En cuanto a la posición anatómica, la posición de estudio, que fue parte también de su pregunta, la posición de estudio, ¿cómo es? Bipedestación, o sea, creo que entiendan una cosa. Yo sé que cuando ustedes van a ir al anfiteatro, el cadáver está echado, y ustedes dirán, ya, entonces lo describo de esa manera. No, porque esta terminología sirve hasta para los vivos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿ustedes cómo van a describir a la persona? Como si teóricamente estuviera parado, estuviera con la cabeza mirando al frente. Eso se le llama el plano de Frankfurt, que lo acabamos de ver. La cabeza mirando al frente. Horizontal, ¿no? Los ojos abiertos y mirando al mismo nivel. Los brazos verticales y paralelos al tronco. Las manos en supinación, es decir, hacia adelante. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando las manos están supinadas, el radio y el cúbito están paralelos. Cuando ustedes pronan, que es poner la mano así, ponerla en dorso, esto se cruza. Entonces ya las estructuras no se describen bien. Entonces por eso tenemos que describirlas de esta manera, ¿ok? En supinación, en supinación. Supinación es la palma hacia adelante, hacia arriba. Entonces, otra cosa que tenemos que tener es la aducción de los dedos, es decir, los dedos pegaditos, los talones juntos y bueno, los pies juntos, no pueden estar paralelos entre ellos, eso no es lo importante. Lo que quiero que se lleven aquí es que la posición está parado a la persona, en bipedestación, y la cabeza está mirando hacia adelante, y que las manos están hacia arriba. Son esos dos conceptos, sobre todo. Hay más posiciones, obvio que hay miles de posiciones. Hay posiciones obstétricas, hay posiciones quirúrgicas que ahorita no vienen al caso. Si desean, lo pueden averiguar después. Lo más importante es la posición de decúbito, quizás de las adicionales, porque eso lo van a escuchar a cada rato. Decúbito supino, decúbito prono. Decúbito supino es boca arriba, la pancita arriba, ¿ok? Y decúbito prono es, como están viendo acá, modo después de un examen, modo de presión, modo echado boca abajo, ¿no? Queriendo matarse. Ya. Así, igualito como lo ven acá, con este ánimo, así, nunca se olviden que eso es decúbito prono, ¿ya? Decúbito supino es reflexionando de la vida, decúbito prono es me quiero matar, ¿ya? Entonces, supino es boca arriba, prono es boca abajo. El siguiente punto es sobre, bueno, los componentes, ¿no? Que ya hemos visto esto en la anterior diapositiva. Luego tenemos los términos, y esto es importante que se entienda. Los términos de relación son opuestos generalmente. Si hay arriba, hay abajo. Craneal, ¿qué significa? Que esté más cerca a la abertura superior de lo que sería el tronco. Y caudal, que esté más cerca a la parte inferior del tronco. Pero nuevamente es igual, superior e inferior. Cefálico, lo mismo, ¿no? Que esté más hacia la cabeza. Podálico, que esté más hacia los pies. Posterior y anterior es lo mismo. Vientre y espalda, ¿no? Vientre y dorso. Anterior, posterior. Aquí viene otro término. Medio significa que está en la línea media de unas estructuras. Por eso que el dedo medio es medio, porque está entre los 5 dedos, ¿ok? Pero aquí viene lo otro. Medial y lateral, ¿qué significa? Si esta es mi línea media, el hombro, por ejemplo, es más medial que mi mano, ¿ok? El hombro es más medial, está más al centro, mientras que la mano es más lateral, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso, ¿por qué? Porque toda la descripción que se haga siempre se hace entre dos estructuras. Es como en física, ¿no? La referencia siempre se da entre dos puntos. Entonces, nosotros, si quiero comparar, esto es más superior que esto.
esto es más lateral que esto es más proximal, esto es más distal. Hay otros términos como por ejemplo en odontología mesial o clusal que no vienen en el caso. Quizás lo más importante que quiero que se lleven aquí es la diferencia entre lateral con medial, de externo e interno, porque los usan indiscriminadamente. Dicen rotación externa, rotación interna, ¿sí? El término correcto, estrictamente correcto, es rotación lateral y rotación medial, porque te alejas de la línea media o te acercas a la línea media. ¿Ok? En las universidades se usa indiscriminadamente como sinónimos, pero ustedes, como estudiantes de medicina, tienen que saber la verdad. Entonces, interno, ¿qué significa? Que está más cerca al centro de un órgano. Externo significa que está más lejos del centro del órgano. Y superficial y profundo es que esté más cerca a la piel o más cerca a la cavidad de una estructura. Pero hay una delgada diferencia entre definir superficial y profundo y la vamos a ver después. En cuanto a los planos y los ejes de disección, quizás lo más importante sea eso. Entonces, miren, ¿ah? El plano coronal va a ir de arriba a abajo. Este verde es el plano coronal. Va a ir de arriba a abajo y de lado a lado. Es decir, me ve así. De arriba a abajo y de lado a lado. ¿Okay? De arriba a abajo y de lado a lado. Ese es el plano coronal, como una corona. ¿Cómo te pones una corona? Por delante. ¿Sí? Entonces, el plano coronal es así. El plano sagital es como una flecha. Va de adelante hacia atrás y de arriba a abajo. Mientras que el plano transversal va mirando las estructuras de lado a lado y de adelante hacia atrás. Con eso que les acabo de explicar, yo les he dejado aquí una tarea. Ahora me responden por el chat. Esta primera tomografía, esta primera resonancia magnética, ¿qué cosa vendría a ser, por ejemplo? Vendría a ser, ¿en qué plano? ¿Coronal, transversal o sagital? Muy bien. Ahora me responden por interno, pero respondan por el chat también todos. Este plano es un plano transversal, ¿no? Porque vamos a ver que se ve de adelante hacia atrás y de lado a lado. Esto nos permite para ver las estructuras. Muy bien. El segundo plano, ¿cómo sería? Mira, va de arriba a abajo y va de lado a lado. Ese plano sería el plano frontal o coronal. Muy bien. Y por último, este va de adelante hacia atrás y de arriba a abajo. Listo. Este es el plano sagital. Están súper pros, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Este sería el coronal. Sorry. Esto sería el transversal. Este sería el coronal. Y eso sería el sagital. Ya, listo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes lean radiografías, tomografías, resonancias, etcétera, es importante que se sepan expresar con propiedad. Si no, F en el hospital, porque los doctores son así, ya, dime en qué corte es esto. Y tú vas a quedar sin responder. No, pues ya te estoy salvando con los chicos del sexto taller para que no des falta en el hospital. Pero los movimientos, depende del eje. Por ejemplo, en el eje, en el plano sagital, vamos a ver de qué se da esto. La flexión y la extensión. ¿Por qué? ¿Cómo diferencio yo flexión de extensión? La diferencia es súper sencillo. Flexión no solo es el movimiento más sencillo, porque mira, ponte a pensar, ¿qué es más fácil? ¿Hacer esto o hacer esto? Y que densa. Es más fácil hacer esto. Así lo reconoces tú, en primer lugar. La flexión es más fácil, pero si lo ponemos a hacer así elitistas, vamos a tener que la flexión es reducir el ángulo de conjunción de una articulación. Suena más fino, ¿sí o no? La flexión es reducir el ángulo. Reduzco el ángulo que hay entre dos estructuras que forman una articulación, mientras que en la extensión lo amplío. ¿Ok? Entonces, mientras la flexión disminuye el ángulo, la extensión lo abre. Y ambos son en el plano sagital. Listo. En cuanto a la aducción y la abducción, ¿estos en qué plano serían? En el plano coronal. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Abren el ángulo, que es abducción, aumentan el ángulo y disminuyen el ángulo, ¿no? Que es en el caso de la aducción. Ojo, por un tema etimológico, a veces, para que no se confundan los estudiantes, decimos abducción, pero el término correcto es abducción, ¿ok? Abduzca. Entonces, abducción, aducción, abducción, aducción. Entonces, por último tenemos lo que es la rotación lateral y la rotación medial. ¿En qué se basa eso? Miren, vamos a ir viendo, ahí vemos en la animación. Rotación lateral significa que una estructura gira en torno al eje vertical
gira hacia afuera y la rotación medial que gira hacia adentro, ¿ok? Esto se da en el plano transversal. Ah, todo se da en un plano, claro. Veamos, los movimientos complejos que tenemos aquí es, en este caso, los combinados, ¿no? ¿Qué me refiero con movimientos combinados? Los movimientos combinados van a mezclar flexión con abducción, y explicar eso ahorita es un poco pesado, así que ya lo dejo para el que le guste la anatomía, lo puede buscar. Pero en sí, lo que tienen que saber diferenciar es siempre supinación de pronación, supinación palma arriba, pronación palma abajo. Y quiero que ahora hagan un experimento. Van a coger la muñeca y van a tratar de voltear la mano. Miren, no pueden, ¿sí o no? No pueden si lo hacen en la muñeca. Ahora quiero que agarren el codo y ahora van a hacer esto. Y van a sentir, sobre todo agárrense en la parte de acá del radio. Van a sentir clarito cómo algo se mueve. Precisamente, los que no lo sabían, en todo caso para que lo sepan, el cambiar la mano de adelante para de arriba para abajo no se da acá en la muñeca. La articulación se da acá a nivel del codo. ¿Ok? La supinación, pregunta de examen siempre en los exámenes de la universidad regular. ¿Dónde se da la supinación? En la articulación del codo. ¿Ok? La inversión y la inversión en este caso es que el pie puede ir hacia afuera o hacia adentro. Así de sencillo. Y la circunducción es un conjunto. Hacemos flexión de hombro, hacemos abducción, extensión, y luego cerramos el círculo, ¿no? Hacemos los 4 movimientos en ese caso. Otros movimientos importantes que ya se los dejo ahí, los van a ver en la diapositiva, como elevación, depresión, anteropulsión y retropulsión, que es en el caso de la mandíbula, ¿no? Ahora, en los planos de disección quiero que tengan en cuenta eso. Tenemos siempre piel, se lo van a ver cuando disequen en sus anfiteatros, respectivamente, y si no, lo van a ir viendo de acuerdo a algunas estructuras. No todas tienen piel, pero todas empiezan con una capa de grasa, viene una fascia o aponeurosis, que es una capa de tejido conjuntivo laxo o denso. Esa es la diferencia: fascia es laxo, aponeurosis es denso. Fascia envuelve vasos, aponeurosis es una dependencia muscular. Esa es la diferencia esencial entre ambos. Pero ese es el plano que va a definir algo muy importante, les dije hace rato. Luego sigue el músculo y luego sigue el periósteo con el hueso. Y por último sigue la cavidad, puede estar o no puede estar, ¿no? Entonces va a haber un van en la grasa, o sea, va a haber venas, va a haber arterias, va a haber nervios en la grasa, que la vena va a ser esa vena que se ve en la piel, esas venas que se ven cuando tú haces ejercicio, y esas son las venas superficiales. Las arterias igual son chiquitas porque tienen que nutrirse, y los nervios son nervios para la piel. Pero en este caso, el van profundo va a ser para todas las demás estructuras, ¿no? Arterias y venas, y los nervios para músculos. Ojo, mira, el nervio superficial, todo nervio superficial generalmente es más para la inervación cutánea, la piel, la sensitiva, mientras que la inervación profunda, los nervios profundos, son más para la inervación motora. Mira la diferencia. Profundo es motor y superficial es sensitivo. Si lo quieres razonar así, superficialmente tú sientes, y bueno, profundamente te mueves. Entonces, vamos a tener en cuenta ese datito importante. Ahora, ¿cómo defino yo superficial de profundo? Superficial de profundo se diferencian por esta capita de acá. Todo lo que esté arriba es superficial, todo lo que esté abajo es profundo. Ojo, eso no significa que comparativamente el músculo sea más superficial que el hueso, y que el hueso sea más profundo que el músculo. Este término lo uso sobre todo para lo que son las heridas. Si tú tienes un corte en piel normal, cierra. Si tienes un corte hasta grasa, pues se sutura normal, lo suturas. Pero si tú tienes un corte penetrante hasta músculo, ahí tienes que hacer ya una intervención quirúrgica un poco más especializada para poder conservar su función. Y no, vamos a ver que hay dos cavidades importantes, una cavidad ventral y una cavidad dorsal. En la cavidad ventral está el tórax, el abdomen y la pelvis, y en la cavidad dorsal está el cráneo, y está todo lo que es sistema nervioso, ¿ok? En la cavidad dorsal está el sistema nervioso central, y en la cavidad ventral están las vísceras. Las vísceras. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre parénquima y estroma? Parénquima es la parte que sirve de un órgano, el estroma es el soporte, el relleno. ¿Por qué es importante eso? Porque hay patologías, por ejemplo, la fibrosis. No sé si han escuchado el término fibrosis. ¿Qué significa fibrosis? Que se cicatriza el órgano por tanta enfermedad, por tanto daño. Entonces, cuando tú te cicatrizas, cuando a ti te lastiman en general, ¿sirves o no sirves? No sirves, ¿sí o no? Entonces, lo mismo pasa acá. El tejido, por ejemplo, todos es un 100%.
Y el parénquima del pulmón, por ejemplo, supongamos que es un 80% y el estroma es un 20%. Pero si el pulmón, porque fumas y fumas en cada tono, se cicatriza a largo plazo, y lo que vas a tener es que esto de aquí, como es una cicatriz, ahora va a aumentar al 50%. Entonces, si esto aumenta, esto disminuye. Entonces, si esto disminuye, la función del pulmón será igual o será menos. Será menos. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es un dato importante que les va a servir después para la clínica. Y con eso terminamos la primera parte. Con eso es un ABC de lo que deberías saber de anatomía por el sistema de referencia anatómica, la posición, las especialidades y cómo estudiar un órgano. Ahora vamos a ver algunos detalles puntuales de cada sistema. Entonces, agárrate que empezamos. El sistema óseo, hay que tener en cuenta que son los huesos, son órganos claros, blanquecinos, duros, resistentes. El conjunto de huesos con cartílagos se llama esqueleto, ojo, es hueso con cartílago. El conjunto de hueso con su cartílago de conjunción se le llama esqueleto, porque los huesos para poder articularse necesitan un cartílago en su superficie. ¿Cuáles son sus funciones? Sostén para las partes blandas, protección para esas cavidades, articulación en la unión de ellos y la locomoción pasiva porque los músculos los utilizan como también, sí, las utilizan ya, los utilizan para moverse. Ahora, esto de aquí es importante porque es la base de la anatomía comparada. Yo puedo comparar los huesos de un murciélago con los míos, o con los de una ballena, o con los de, no sé, un delfín, y vamos a ver que los huesos se parecen, solo que cambian un poco su forma. Los huesos están. Ahora, los esqueletos, en este caso, por ejemplo, ustedes van a ver el esqueleto artificial, que es ese que ven colgado en el anfiteatro, ¿ok? Y el esqueleto desarticulado, que es el que se enseña por piezas sueltas. Sobre el conteo de huesos, quiero que acá se den en cuenta algo, ¿no? La columna vertebral, ¿por qué tiene 24, Andrés? Porque mira, si no, no cuadra los 206, ¿ah? Porque acá yo estoy considerando 7 cervicales, estoy considerando 12 torácicas, estoy considerando 5 lumbares. Hasta ahí ya van, mira, 12 más 12, 24. El sacro y el coxis, para el conteo de huesos, cuentan como uno solo, porque son vértebras fusionadas, les dijo Roland. Entonces, en total de la columna vertebral propiamente dicha, hay 26 huesos. Para el conteo, ojo. Para la vida, ustedes saben que el sacro son 5 vértebras, y bueno, el coxis son de 3 a 5, ¿no? Por eso que se habla que son de 32, 33, 31. Pero para el conteo, se usan 26. El cráneo, en este caso vamos a tener, sorry, acá ha habido, creo que se ha movido, pero en el caso de la cara, lo que vamos a tener es chale, acá se ha movido feo. Ya, el cráneo, por ejemplo, a nivel central, tenemos lo que serían 8 huesos, ¿ok? Tenemos al frontal, tenemos a lo que sería el occipital, al esfenoides y al etmoides. Entonces, aquí hay 4. Aquí hay 4 en el nivel del cráneo. Y tenemos 2 a cada lado, ¿ya? Esto es lo que se ha puesto de ahí, sorry. Esto es lo que se ha puesto ahí. Cráneo era con 2, 4 y 2. En el caso de la cara, lo que tenemos es la mandíbula al centro y al vómer, ¿ok? Entonces, ahorita lo corrijo ya. 2, 4 y 2. En el caso de la cara tenemos 2 al centro, que son la mandíbula y el vómer. Y aparte de eso tenemos nosotros 14 huesos, ¿no? Entonces acá habrían 6 y acá habrían otros 6, ¿ok? Entre los demás que faltan. En el cráneo hay 8 huesos en el neurocráneo y en la cara hay 14 huesos. En total hay 22 huesos en la cabeza, ¿ok? Ahora, el yoides es solo uno, así que normal. Los osículos, porque ese es el otro nombre que te dejo, se le llama osículos, son los huesecillos del oído. Y en el caso de los huesecillos del oído hay 3 a cada lado. En el caso de las costillas hay 24, en el caso del esternón hay 1, en el miembro superior hay 32. ¿Por qué? Porque tenemos 2 acá, clavícula y escápula. Tenemos 1 acá, van 3. 5, 8 en el carpo, van 13. 5 en el metacarpo, van 13 más 5, 18. Y por último tenemos 14, ¿no? Porque son 3 por 4, 12, más 2, 14. Ahí están los 32. En el miembro inferior es igualito, solo que tenemos 7 en vez de 8 en el tarso. Así que ahí hay 62. Entonces, sumamos 24
más 1, más 1, más 22, más 1, más 6, más 24, más 1, más 64, más 62, nos da los 206 huesos que te enseñaron en primaria. ¿Ok? Eso es para el conteo óseo. Sorry ahí por lo de cabeza. Ahora, la estructura de un hueso, en general, vamos a basarnos en los huesos largos. Entonces, en los huesos largos tenemos prácticamente dos partes importantes que quiero que se lleven. Lo que serían las epífisis y las diáfisis. La diáfisis es la parte central del hueso y las epífisis son los extremos, ¿ok? Hay una epífisis proximal, que significa que está más cerca al tronco, y hay una epífisis distal, que es la que está más lejos del tronco. Entonces, los huesos largos están a nivel de los miembros superiores. Entonces, nosotros, por ejemplo, y de los miembros inferiores, ¿no? Tenemos que la epífisis, ¿qué va a abundar? Pregunta de examen. En la epífisis abunda el tejido óseo esponjoso, esas trabéculas que vemos ahí, ¿no? Mientras que en la diáfisis va a abundar más el hueso compacto. En la diáfisis abunda más el hueso compacto, que es el conjunto de toda la parte de las laminillas, los conductos de Bolman, etcétera, ¿no? Donde están los osteocitos propiamente dichos. En el esponjoso está cubierto de todo lo que sería la grasa de la médula ósea amarilla, y bueno, también parte de la médula ósea roja, ¿no? Y aparte, acá tenemos una cavidad, ¿ok? Todos los huesos generalmente tienen su médula ósea. Esta médula ósea es importante porque aquí se produce la sangre. Este es el órgano de la hematopoiesis, ¿ok? Es una de las funciones del hueso indirectamente, generar sangre. Precisamente cuando acá hay alteraciones, eso se llaman las famosas leucemias, ¿no? Las alteraciones en la serie blanca. ¿Y cómo se llamará esa zona entre diáfisis y epífisis? Se llama metáfisis. Y en esa metáfisis, lo que nosotros vamos a tener es que mientras somos niños o somos jóvenes, muy jóvenes, esta zona todavía está en crecimiento, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, todos los que somos menores de 25, tenemos esto, ¿no? Todavía. Se cierra a los 25 años y ya es el último momento hasta el que tú puedes intentar crecer. En el caso de las mujeres, suele cerrar a los 18, 19, por eso que ellas crecen primero en primaria y de ahí se quedan chiquitas, ¿ok? Porque cierran primero la metáfisis, eso es por las hormonas femeninas en este caso, ¿ya? Y listo. Entonces, seguimos y vamos a tener en cuenta ahora a los tipos de huesos, ¿no? Entonces, en este caso, los tipos de huesos son los siguientes. Tenemos huesos planos, tenemos huesos largos, tenemos huesos cortos, irregulares y sesamoideos, ¿no? En este caso, la diferencia principalmente es no tanto por el tamaño, porque dirás hueso corto es porque es chiquito. Hueso corto solo hay en el carpo y en el metacarpo, ¿ok? Hueso plano principalmente están en las cavidades, sobre todo en el cráneo. Huesos largos solo están en los miembros superiores e inferiores. Todos los demás huesos son irregulares. El esfenoides, las vértebras, ¿ok? Son irregulares. Los relieves o procesos que van a encontrar, son un montón. Ahí se los dejo para que ella busque las diferencias, porque no es lo mismo Epicón, ni lo que surco, que esposa. Es un poco exquisita la terminología, ¿ya? Pero ahí les he dejado a los que más o menos pueden ir revisando. Y por último, esto sí ya. Lo de huesos, si quieren, es medio primarioso, olvídense, pero este dato sí es importante para la vida de un médico. En el hueso no duele. ¿Okay? El hueso se nutre por arterias nutricias, se recoge las venas por venas emisarias, en el caso del cráneo hay venas diploicas, pero ¿qué cosa duele de un hueso? O sea, si tú te rompes el hueso, en teoría no duele porque el hueso se haya roto. Duele porque quien está inervando la superficie del hueso es el periósteo. El periósteo. El periósteo es una membrana de tejido conjuntivo que reviste el hueso. Tú eso lo tocas, te duele horrores. Esto se inflama en las enfermedades. Por ejemplo, en el dengue hay un cierto grado de periostitis. Entonces, esto ténganlo en cuenta porque lo que duele en el hueso no es el hueso mismo, es el periósteo. Si ustedes se rompieran el hueso por dentro y el periósteo sigue intacto, pues, escucha, no duele, no duele. Entonces, la osteoporosis por eso no duele, en este caso. Duele cuando ya hay una fractura por el periósteo, ¿ok? O porque el periósteo se lo sensibiliza, etc. Ahora vayamos con las articulaciones. Esto faltó. Las articulaciones, ¿qué cosas son? Es un debate definirlas, ¿ya? Así que de una vez les dejo los libros en los que me he basado. Unos dicen que es el conjunto entre huesos, o sea, todo lo que hay de los elementos que hay entre dos huesos. Otros dicen que es el conjunto de formaciones anatómicas, otra vez, estructuras entre huesos. Otros ya les son más finas y dicen tejidos. Otros dicen
el punto de contacto entre los huesos. En conclusión, las articulaciones o yunturas, o joints en inglés, ¿no? Va a ser la interacción mecánica de dos o más superficies sólidas y de la misma naturaleza. Pueden presentarse como presión, tracción, fricción, estacionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los tipos. Por el grado de movimiento es fácil decir, ¿no? Hay articulaciones móviles, hay articulaciones semimóviles y hay articulaciones inmóviles. Móviles como la que ven aquí en una radioscopía, porque radioscopía es cuando ves una radiografía que se mueve, ¿ok? En vivo. Entonces, esta es una radioscopía de hombro, por ejemplo, y esta de acá es de rodilla, ¿ok? Entonces, tú vas viendo cómo las articulaciones sinoviales se recontramueven. Las semimóviles, en este caso, vamos a ver cómo, mira, ¿ves? Cómo la articulación de la parrilla costal se ensancha y luego se disminuye, ¿no? Las costillas se elevan para poder ampliar el diafragma. Por último, las inmóviles, como en el cráneo, ¿no? No se mueven los huesos, están soldados. Por la naturaleza del tejido tenemos lo siguiente. Si están continuas se les llama sin articulación, sin artrosis, sin nada. Si hay una discontinuidad se le llama diartrosis, porque hay discontinuidad. ¿Okay? Acá en los términos te los dejo para que no se confundan nunca. Si no hay cavidad, pero hay tejido conjuntivo, se les llama articulaciones sólidas. Si hay elementos, se les llama articulaciones sinoviales. Es decir, y ahí ya me voy dando cuenta, ¿no? Todas las sinartrosis son articulaciones sólidas. Y todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Coincide. Ahora, si el tejido que se interpone es fibroso, en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Sinostosis es hueso. Sin fibrosis es lo que sería articulación fibrosa. Cartilaginosa es sin condrosis, ¿no? Ahorita vamos a ver esos términos un poco más a detalle. Ahí les dejo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una soldadura total. A nivel del esfenoides y el occipital están ya soldados, ¿no? Es una sinostosis. Otra sinostosis que hay es esta de acá, por ejemplo, en el sacro, ¿no? Ahora, sin fibrosis son las famosas suturas. Miren, acá tengo suturas. Esta de aquí que es la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea, ¿no? Y por último tenemos también estas de aquí, ¿no? La sindesmosis, que son esas membranas interóseas, ¿ok? Son las membranas entre dos huesos. Aparte tenemos estos ligamentos, ¿no? Estos ligamentos que van a reforzar la articulación. Y hay, si ustedes ya, más o menos algunos que ya han llevado el curso de anatomía en algún momento, hay dos articulaciones que tienen nombres bien así, bien bonitos. Son estas dos. Entre el esfenoides y el vomer, miren cómo se forman los ligamentos. Como es bien especial este encaje en V, se le va a llamar esquindilesis, ¿ok? Esquindilesis. La esquindilesis que están viendo es aquí. ¿Y entre quiénes se forman? Entre el esfenoides y el vomer, ¿ok? Entre el esfenoides y el vomer. Ahora, otra articulación importante quizás para los que en algún momento querrán ser cirujanos de cabeza y cuello o han tenido amigos de odontología son estas de acá, ¿no? Entre los dientes y el maxilar. Como ven, este tejido esponjoso lo envuelve, lo atrapa al diente. Eso se llama gónfosis. ¿Cómo se llama? Gónfosis, ¿ok? Son los dos nombrecitos que les dejo. Y en una articulación sinovial, ¿qué estructuras hay importantes? Ahí más o menos me acuerdo que en la diapositiva que les he encargado, que les he dejado, les dejé para que llenen, ¿no? Solo que está en inglés, lo que ven ahorita. Yo sé que ustedes, obviamente, como todo estudiante de medicina, tienen que dominar el inglés. Entonces vamos a ver, voy a ver qué cosa les marqué para darles las claves. A ver, yo me acuerdo que les marqué, acá está. Empezamos, sorry. Les marqué esta de acá, ¿no? Aquí está fácil. Sorry. Aquí está fácil. Esta de aquí, ¿sabes? Esta es la membrana sinovial, ¿no? La membrana sinovial es esta cosita roja. La membrana sinovial es importante porque es la que genera el líquido. Cuando esto se inflama, se llama artritis, ¿ok? Artritis. Y crece y se forma el famoso panus, que ya lo verán cuando ya en fisiopatología, etcétera. Pero esto se le llama membrana sinovial. Ahora, esto de aquí es el cartílago hialino, ¿no? El cartílago hialino. Este cartílago de contacto es el que permite y evita el rozamiento entre estructuras de hueso y periósteo. Cuando esto se desgasta, duele horrores. Y cuando se desgasta, es un proceso degenerativo llamado artrosis. Pero se le llamaba artrosis si ustedes han estudiado hasta antes del 2010. Actualmente, el término médico más correcto es osteoartritis. ¿Ok? Osteoartritis es el término médico correcto de la artrosis. Entonces, cuando la membrana sinovial se inflama,
es una artritis. Cuando el cartílago hialino, que es el que reviste, el cartílago de revestimiento, también le puedes poner ahí abajo, se le llama artrosis o osteoartritis actualmente, ¿no? El otro término que les dejé acá es la cavidad articular. Sorry, la cavidad articular, porque esta cavidad articular, cuando se reduce o cuando se amplía, va a darnos también patologías en reumatología. Lo otro también es que esta cavidad articular es a donde vamos a ingresar para meter los medicamentos, ¿no? Para aliviar el dolor a veces, en lo que es la infiltración. Luego tenemos aquí lo que dice sheet. ¿Qué significa sheet? Vaina. Esta es la vaina sinovial, ¿no? Son vainas que van a cubrir a los tendones para que cuando estén pasando no se desgaste el tejido conjuntivo. Tenemos también esta grasa que es el panículo adiposo, que va a veces en algunas articulaciones va a estar llenando, va a ayudar, ¿no? Y que también se inflama, ¿no? Tenemos también lo que sería este triángulo que ves acá, que es el disco articular o también llamado menisco. ¿Para qué sirven estos meniscos? Mira, en esta articulación yo veo que es como un rompecabezas, ¿no? Encaja C con C, pero aquí veo que es un cuadrado con un círculo. Entonces yo desde inicial, igual que ustedes, sabemos que el cuadrado y el círculo no se llevan. Entonces para eso hay que poner estructuras que aumenten la superficie de contacto y eso de ahí esa es la función de los meniscos. También se desgastan. Donde hay meniscos, por ejemplo, dos importantes que tienen que saber. Uno de lo clásico, ¿no? A nivel de la rodilla y el otro a nivel de la articulación temporomandibular. Adicional a eso tenemos esto último que se le llaman las bursas, ¿no? O también llamado bolsas o bursas, ¿no? Que son bolsitas que también se pueden inflamar. Por ejemplo, ¿dónde se inflaman? En el hombro doloroso. Sigamos, y bueno, en este punto vamos a ver por último ya para ir cerrando lo que sería las articulaciones, las clásicas, ¿no? El género y la especie. El género se define como lo que es si es sinovial, si es inmóvil, etc. Pero lo que siempre preguntan a nivel de universidad son las especies, los tipos, ¿ok? Entonces, los tipos. Entonces, ¿qué tipos de articulaciones tenemos? Tenemos estos 6. La troquear, glínglimo o polea va a ser esta de aquí, que es la famosa envisagración. Va a darse un movimiento de flexión y extensión. La trocoide va a rodar una sobre otra. Es un movimiento en el mismo eje, miren, rueda, rueda, rueda. Entonces, este movimiento, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? A nivel del cuello, a nivel del atlas con el odontoides. Y a nivel del radio con el cúbito. Por ese movimiento, entonces esto. Luego tenemos a nivel condilio. ¿Dónde están los cóndilos? Son superficies esferoideas. Es decir, para que tú te aprendas las condilias, mira, tú puedes hacer flexión y extensión. Puede ser abducción y aducción. Pero ¿sabes qué no puedes hacer bien? La rotación. Es el movimiento que le falta. Porque una elipse no es un círculo. ¿Ok? La diferencia entre estas dos, y eso te lo dejo de dato, porque veo que están atentos, así que normal les voy a dar ese dato adicional, es de que esta de aquí hace todos los movimientos. Creo que eso también está en el pasito, ¿sí o no? Todos los movimientos lo hace la enartrosis. Esto es lo mismo, pero no rota. No rota. Los condilios no rotan. ¿Ok? El encaje recíproco sí de montar simplemente es los dos movimientos, ¿no? Flexión, extensión, abducción, aducción. Y la más importante que tenemos en el cuerpo, ¿cuál es? El pulgar. La trapezoidea, el trapecio con lo que sería el primer metacarpo, ¿no? Entonces, esta articulación de acá es la que nos permite hacer la famosa pinza anatómica, ¿ok? La otra está acá, ¿no? A nivel de la clavícula, que nos permite levantar los hombros y retroceder los hombros. Y la artroide desliza, ¿no? Que todas las demás articulaciones son así. Vamos, y lo que vamos a tener en cuenta es que, en base a eso, por ejemplo, si no me equivoco, no sé si les he puesto a ver, déjenme ver rapidito, si les he puesto, no les he puesto la diapo. La trocoide y la plana se dan en el mismo plano, o sea, se dan en un solo eje, miren, este se da en un eje, y la plana, la que se desliza, también se da en un solo eje. Entonces, por eso se les llama monoaxial. Este es monoaxial. Lo voy a poner acá ya. Estas dos son monoaxiles o monoaxiales. La troclear, miren, se desplaza en dos planos. En este y en este. La bisagra igual, en este y en este. Y la condilia en este y en este. Entonces, por eso se les llama biaxiales. Y por último, la que es perfecta, sorry, es esta acá, ¿no?
La que es perfecta, que rueda para todos los lados, es esta de acá, que es la esferoidea, ¿no? ¿Y dónde hay esferoideas? Principalmente son dos, ¿no? A nivel del hombro y a nivel de la cadera, que son las articulaciones más móviles del cuerpo. Ya para ir terminando, vamos a ir ahora con sistema muscular. En este caso, quizás lo más importante que les he dejado para completar es esto de acá, ¿no? El músculo estriado, todo el músculo está rodeado de ¿qué? De epimicio. Esa membranita que ustedes van a ver es el epimicio. Lo otro que vamos a tener es los fascículos, ¿no? Los fascículos, el haz de células, que son este conjunto que ven acá, va a estar rodeado ¿de qué? De perimicio. Y por último, cada fibra muscular independiente es una célula y cada fibra tiene su envoltura que se le llama el endomicio, ¿ok? Fibra muscular, que es la misma célula, es el endomicio. Fascículo muscular es el tejido y el músculo estriado es el órgano, ¿ok? Para que nunca se olviden, es epimicio, perimicio y endomicio, ¿ya? Para que vayan copiando. El siguiente punto es las diferencias, ¿no? Entre los músculos que existen. Tenemos músculo esquelético, tenemos músculo cardíaco y tenemos músculo liso. Estos músculos son estriados y los otros son músculos lisos, propiamente dicho, ¿no? Entonces, los estriados, quizás lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el único voluntario es el esquelético. Los otros dos son involuntarios. Yo sé que eso todos lo saben. Ahora van datitos que ustedes de repente no los han revisado todavía. La inervación del músculo esquelético es somática, por eso es voluntaria, mientras que la inervación del músculo cardíaco y el músculo liso es autónoma, por eso es involuntaria. Ejemplo el corazón, ejemplo el tubo digestivo. Otro dato importante aquí, este músculo no se regenera. Este músculo, en este caso, sí se puede regenerar el liso, ¿ya? ¿Y qué formas de músculos vamos a tener nosotros? Por ejemplo, tenemos músculos que son paralelos, músculos convergentes como el pectoral, tenemos músculos unipeniformes como el músculo extensor de los dedos, que miren cómo todo se junta. Este de aquí, que es el recto femoral, que son bipeniformes. De acuerdo a sus formas tenemos más. Los músculos digástricos, miren esto de acá. Los músculos digástricos son músculos que tienen dos vientres. Y por último tenemos músculos circulares, ¿no? Que los vemos como esfínteres. ¿Dónde vemos estos esfínteres? En la boca, en la parte orbitaria. Y por último también lo vemos a nivel del piso pélvico. A nivel del sistema nervioso, lo más importante que tienen que llevarse es que son tres partes esenciales. Cómo se ingresa la información, cómo se procesa la información y cómo se ejecuta la información. Ya Roland lo mencionó y ya lo harán más adelante en la parte de funcionalidad. La información ingresa a través de receptores, la información se procesa, se transporta al nivel central por el sistema nervioso periférico, se procesa y se integra a nivel central y luego ejecutamos a través de los efectores. Puede ser muscular, puede ser músculo liso, músculo cardíaco, etc. ¿Ok? Son esos tres puntos en el sistema nervioso que quiero que se lleven. A nivel de lo que sería a nivel de lo que sería cardiovascular, lo que se tienen que llevar es que nosotros tenemos arterias y venas. El corazón, como lo verán después, es un órgano aspirante e impelente, es decir, chupa sangre por presión y por volumen y la expulsa por presión. Entonces, para yo recibir bien la sangre, ¿cómo se llaman los vasos que llegan al corazón? Venas. ¿Cómo se llaman los vasos que salen del corazón? Arterias. Las venas necesitan ser más volumen, entonces tienen que tener más capa elástica, más adventicia, por eso la adventicia es mayor. Mientras que a nivel elástico, en la parte de las arterias tienen que tener más músculo para contraerse. Y lo más importante que ustedes se tienen que llevar es que la que regula la presión prácticamente es la arteriola. La arteriola, que son esas arterias que están ya a punto de entrar a los órganos, lo que van a ver en cada muestra, casi ya todas son arteriolas. ¿Ok? Mientras que lo que recoge la sangre de esos órganos son las vénulas. ¿Ok? Y que cuando vean un poco más grueso, por ejemplo, las arterias propiamente dichas, el tronco celíaco, etcétera, esas son arterias ya de mediano calibre y venas de mediano calibre, ¿no? La arteria más elástica de todas es la aorta, por obvias razones. Entonces, las venas, lo importante que hay que tener en cuenta es que tienen válvulas, ¿no? Porque las venas no deben retornar. Y sobre todo porque por la gravedad van a tratar de. Entonces, ¿cómo avanza la sangre a nivel de la circulación venosa? Por contracción, pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo avanza la sangre a nivel de la contracción venosa en los miembros? Por contracción. Por eso, que cuando tú, por ejemplo, usas esas medias apretadas y esto no avanza, o no te mueves, o paras sentado mucho tiempo, parado mucho tiempo, se te hinchan las piernas y la media te marca, porque se genera un ligero edema, chiquito. ¿Ok? Es porque necesitas hacer contracción para que la sangre avance, ¿no? Y deje de perfundirse a los tejidos. Por último,
Este es el esquema general de la circulación, ya lo pueden revisar después. Y bueno, ¿no? Ese es el esquema de cómo más o menos va yendo la parte de la irrigación arterial, ¿no? Cómo va saliendo de la aorta, va pasando por todos los órganos, y estas son las arterias principales. Por último, también tenemos el mismo esquema a nivel de la parte venosa, que ya lo pueden revisar a más detalle después. Y finalmente, a nivel linfático, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que la linfa es ese líquido intersticial que se reabsorbió porque hay que vigilarlo. Hay que vigilar cómo está el líquido que está rodeando a los órganos. Y por eso hay glóbulos blancos vigilando ese líquido en los ganglios linfáticos, ¿ok? También es para reabsorber la grasa de a nivel del intestino. Entonces, por último, y ya con eso termino, lo que tenemos que tener en cuenta es que la linfa en todo el cuerpo se divide por cuartos. 3/4 del lado izquierdo y del inferior derecho drenan por el conducto torácico, y el resto de la parte superior derecha drena por el conducto linfático derecho. Eso es lo principal que se tienen que llevar del sistema linfático. Entonces, con esas generalidades, con todo lo que hemos visto ya el día de hoy hasta el momento, espero que les haya servido mucho. Aquí les dejo las referencias que he utilizado, ¿ya? Les dejo las referencias que he utilizado, y bueno, ¿no? No olviden, discúlpenme un ratito. Acabo. Disculpen. Lo último es que, nada, muchas gracias por la atención, y si tienen alguna pregunta, normal me la pueden dejar por el chat. Yo les respondo. Sorry. ¿Ya? Si no, eso sería todo, y descansamos un par de minutos para que entre Roland. Roland, ¿ya regresaste? Creo que ya va a volver a entrar en un ratito. En todo caso, Sí, Andrés, ya estoy ¿me podrían dar el co-host? Y sí, esperamos dos ahorita, minutos para ahorita, empezar. ahorita te acabo de ver. Bien. Ahorita te doy el Sí, dos copos. minutos y empezamos, no te preocupes. Ya listo. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ya nos estaremos mañana viendo conmigo en mi caso con la ponencia de lo que sería cráneo, etcétera. Creo que todo quedó claro, que me alegra. Y por último, chicos, ya saben, no duden en hacer cualquier duda, lo que sea que necesiten por el chat. Eso sería todo, y bueno, el material se está subiendo al aula virtual progresivamente. Y nada, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, chicos. ¿Ya? Los dejo con Roland, que descansen un ratito.